bien, bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno de 22 de marzo con el siguiente orden del día. En primer lugar, su parte resolutoria. Primer punto, se propone aprobación del acta de la sesión ordinaria 28 de enero 2016. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Ninguno. Abstenciones. EH Bildu. Pasamos al segundo punto. Se propone aplicación de la Ley 48/2015 de 29 de octubre de Presupuestos del Estado para 2016, del Real Decreto Ley 10/15 de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público, estímulo de la economía y de la Ley 9/15 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma Vasca para 2016 al Ayuntamiento de Portugalete. Ha pasado por comisión, no sé si quieres dar alguna pequeña explicación o lo damos por visto por comisión. Damos la palabra al concejal de personal. Bueno, Egunon, lo que se trata básicamente es de adecuar el acuerdo plenario que fue tomado en enero de 2013 a la legislación actual. En esta lo que se trata es de recuperar asuntos que habían sido en su día, pues digamos, recortados. Por lo tanto, ajustamos aquel acuerdo plenario a la legislación actual en cuanto a jornada anual, a número de días de vacaciones, recuperación de asuntos particulares o la recuperación de los días de antigüedad. Y el segundo punto viene referido a la recuperación del porcentaje de paga de Navidad que en decreto de julio del 2012 fue eliminada a los funcionarios públicos, y lo que aquí proponemos es que el porcentaje pendiente de recuperación de esa paga, que viene a ser del 48,9% en Portugalete, pues sea abonada a los trabajadores después de este acuerdo, si así suscita el apoyo. Muchas gracias, John. Vamos a dar un turno de menor a mayor. Partido Popular. ¿No? EH Bildu. ¿No? Portugal Despierta. ¿No? Partido Nacionalista Vasco. ¿No? Muy bien. Pasamos el punto a votación. ¿Votos a favor del mismo? ¿Votos en contra? Ninguno. Abstenciones. EH Bildu. Muy bien. Pasamos al tercer punto. Se propone devolución. ¿Vai? Explicación de voto. Juan Carlos, perdona. Nada, pues simplemente lo de la paga extra, que yo lo que quiero es agradecer al equipo de gobierno porque tenía todo el año para llevarlo adelante en cumplimiento de la ley. Este no es el de la paga extra. La paga extra es el siguiente punto. Ya, pero como... Ah, bueno, vale. Pues nada, es que como me ha despistado. Venga, vamos al segundo punto. Se propone devolución de la parte restante de la suprimida paga extraordinaria en Navidad de 2012, equivalente a 88 días, en aplicación de lo dispuesto de la disposición adicional 12ª de la Ley 48/2015, 29 de octubre, Presupuestos Generales del Estado para 2016. Damos un turno, si no ya sabemos de qué va el tema. Turno de menor a mayor. Partido Popular, no. EH Bildu, no. Portugal Despierta, no. PNV, no. Partido Socialista. Bye. Sí, siento haberte equivocado, Juan Carlos, pero sí que pensaba que ibas a hacer algún comentario y era para recordarte que tienes razón. La ley lo que decía es que esta paga sería abonada a lo largo del 2016, siempre y cuando la situación económico-financiera de la institución se lo haría posible. El Ayuntamiento de Portugalete está en esa situación y en base a ello adelantamos o abonamos la parte que quedaba de la paga de Navidad de 2012. Muy bien, vamos a votar, si os parece. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Ninguno. Abstenciones. EH Bildu. Explicación de voto, Juan Carlos. Sí, perdón por el despiste, pero como habías hablado de paga extra también en la primera justificación, pensaba que estábamos ya en ese punto. No, efectivamente, yo lo que quería, reitero mi agradecimiento, porque como bien has recordado, teníamos todo el año para llevar adelante esa medida y lo habéis hecho, dado la disponibilidad financiera, con la mayor premura posible. Y es de agradecer cumplimiento de la posibilidad y además de aquella moción que tanto interés tenía yo que se llevara adelante cuando la presenté. Por lo tanto, de todas maneras, al César lo que es de César, yo agradezco que porque no tenéis por qué haberlo hecho con tanta antelación. Y lo mismo que otras veces digo otras cosas, pues cuando las cosas se hacen bien, lo reconozco en pleno. Muchas gracias, Juan Carlos. Pasamos al punto cuarto. Se propone aprobación de la normativa reguladora de las ayudas económicas para la promoción del voluntariado en Portugalete en 2016. Damos la palabra al concejal de voluntariado. Sí, bueno, pues traemos para su aprobación las bases reguladoras de la concesión de ayudas económicas para promoción de voluntariado en esta convocatoria de 2016.
Básicamente son las mismas bases, se recogen las bases del año 2015. Se llevaron, no obstante, a discusión, a estudio, ¿no?, dentro del Consejo Asesor de Voluntariado, y se han incorporado algunas de las cuestiones que allí se comentaron, que en realidad pues dieron por válidas las bases, y nos pidieron incluir un punto que hiciera referencia a la posibilidad de reformular el proyecto que se presenta inicialmente, pues para adecuarlo, si pasa algunos meses, al proyecto real, ¿no?, que finalmente se realiza, y así se ha incorporado en el artículo 13. Asimismo, hemos reforzado los puntos que tienen que ver con la igualdad, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, que ya estaban recogidos en algún apartado en la presentación de documentación, una declaración jurada, pero hemos incorporado también como criterio incluir la promoción de la igualdad de mujeres y hombres entre los objetivos del proyecto presentado. La cuantía de las ayudas es similar a la del año pasado, que se había aumentado, son 25.500 euros, y bueno, y el plazo será de un mes a partir de que salgan las bases en el Boletín Oficial de Vizcaya. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar un turno menor a mayor. Partido Popular, ¿no? EH Bildu. Vaya, bueno, nosotras vamos a apoyar las bases que se presentan hoy, pero sí queríamos decir, bueno, por un lado que nos parece muy positivo que se haya incluido esa cláusula de género. Es una de las propuestas que recogíamos nosotras cuando hablábamos, bueno, de los pliegos, en este caso son bases, ¿no?, pero nos parece muy positivo que se incluyan ese tipo de medidas. Y luego, bueno, ya lo comentamos en la comisión, pero sí que decir que, o sea, a pesar de que vamos a apoyarlas, sí que dudábamos un poco en las líneas de subvenciones que se plantean, ¿no?, en las bases, que se plantean dos líneas. Una directamente a los proyectos que promueven el voluntariado, y ahí, bueno, expresé un poco mis dudas a lo que eso podía abarcar, que igual era demasiado amplio, igual ese miedo a que fuera una especie de coladero. Y luego la otra línea de subvención, que es a la realización de proyectos a través de esa estrategia que es el aprendizaje y el servicio solidario, que tal vez deberían de estar por separado. Bueno, nosotras dejamos ahí esa duda, pero iremos viendo cómo se desarrolla este año, y en base a eso pues igual tenemos ocasión de hacer alguna propuesta de cambio para el año que viene. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Izaskun. ¿Portugal Ojo Despierta? Sí, buenos días, chicas y chicos. Bueno, desde Portugal Ojo Despierta, en este caso vamos a votar a favor también. Nos parece positiva la concesión de estas ayudas y vemos de forma favorable todo lo que se ha ido incluyendo respecto al año pasado, como lo de la cláusula de género, y también el requisito de puntuación mínima, que se ha eliminado para poder optar a las subvenciones, lo que permitiría que todas las entidades que quieran presentar un proyecto, que puede ser interesante, puedan optar a esta. Lo que sí hacemos hincapié es que en las bases sí que pone que se dé principalmente con sede social, a las entidades que tengan sede social, aparte de, lógicamente, que realicen la actividad en Portugalete, pero sí queremos hacer hincapié en que esto no sea principalmente, sino que sea una prioridad alta a las que no solo realicen su actividad, que ya vienen las bases, sino que tengan su sede social también. Con una prioridad alta ya sé que pone principalmente. Gracias. Muchas gracias. Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Muy bien. Liz, María José, si quieres contestar algo. Sí, bueno, en cuanto a la duda que suscitaba Izaskun en el primer punto, en cuanto a la promoción de voluntariado, sí, como sabe, pues se ha discutido ampliamente este punto dentro del Consejo Asesor de Euskera, y solamente comentar que también, bueno, los criterios están muy tasados en las bases. Yo entiendo que eso generará una cierta garantía de que se hacen bien las cosas, y además el jurado de valoración de los proyectos está compuesto, es un órgano colegiado compuesto por personas no vinculadas con grupos municipales y del ámbito social, con lo cual yo creo que se garantiza bastante la concesión de las ayudas a los mejores proyectos. Muchas gracias, María José. Vamos a pasar a votar, si os parece, el punto cuarto. Votos a favor de la aprobación de la normativa reguladora de ayudas para la promoción de voluntariado. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, ninguno. Muy bien. Pasamos al punto quinto. Hay una cosa, ¿queréis que tratemos el 5, el 6 y el 7 todo junto y luego lo votamos por separado? ¿Os parece bien?
¿Por separados? ¿Sí? Bueno, perfecto, era por agilizar, porque el tema urbanístico es todo conjunto, luego se vota por separado, pero bueno, si alguien quiere tratarlo por separado, no hay ningún problema. Pasamos al punto quinto. Se propone aprobación inicial de la modificación puntual número 5 del Plan General de Ordenación Urbana referida al ámbito del SUNC 2. Damos la palabra al concejal de urbanismo. Yo. Bueno, vaya por delante que siempre que se hablan de temas urbanísticos pues son temas complejos, que técnicamente son bastante liosos y que desde luego lo que presuponen y lo que necesitan es un trabajo previo de comprensión antes de llegar a este pleno. Entonces sabemos de la dificultad, no solo para los que estamos aquí, sino para los vecinos, llegar a entender este tipo de terminologías y de asuntos a tratar. Con respecto al punto en cuestión, básicamente hablamos del SUN 2, son los terrenos que conocemos habitualmente como los antiguos terrenos de Nervacero. Esto, como viene recogido en el dictamen que fue aprobado en la Comisión de Planificación, es una unidad de ejecución que lo que pretende es conseguir la reordenación de una pieza urbana parcialmente ocupada con viviendas, contemplando una estructura urbana conjunta con las parcelas colindantes y el tejido residencial del sector de Repélega. Esto es lo que persigue. Nosotros en esta aprobación inicial lo que proponemos es que quede en suspenso la misma, aunque pueda seguir avanzando, atendiendo a algunas de las indicaciones que vienen recogidas en el dictamen, pero la única que queremos resaltar es que nuestro plan general dice, y así pide, que este tipo de actuaciones deben ir acompañados de la evaluación conjunta de impacto ambiental. En base a esto tenemos un informe presentado en el Ayuntamiento en el cual dice que en este solar, en este terreno en cuestión, no hay ningún bien a proteger, principalmente cuando hablamos de impacto ambiental, en este caso hablamos de flora y fauna. Una vez tenido conocimiento de este informe, hemos hecho hemos consultado con el Gobierno vasco para saber su opinión. Ellos nos dicen que tras ver ese informe y en esas condiciones no es necesario ni exigible esta tramitación y por lo tanto lo que proponemos es la eliminación de esta obligación en el plan general. Es por eso por lo que apuntamos esta modificación. Muy bien. Una puntualización: no son los terrenos de Nervacero, son los de Urbasa, Arbulu, todo eso. Es que este que vive por otro lado de Porto tampoco lo conoce. Bueno, son los Nervaceros los de abajo. Vamos a dar una palabra de menor a mayor. Partido Popular. No. EH Bildu. Bueno, cuando nos explicaron un poco, bueno, yo lo acabo de explicar también un poco en qué consiste esta modificación. Hicimos algunas preguntas en la comisión, principalmente para saber a quién beneficiaba esta modificación. Y las respuestas que allí se nos dieron nos hicieron entender que únicamente benefician a la promotora, en este caso a una empresa privada. Entonces, bueno, creemos que lo único que vamos a hacer es ahorrarle tiempo y dinero a una promotora privada y vamos a votar en contra. Creemos que el informe de impacto ambiental le daría aún más seguridad al proyecto. Es que ricasco. Muchas gracias. Portojo despierta. Bye. Probablemente utilizaría, ya que vamos a abstenernos, como ya he comentado, la Junta de Portavoces en estos puntos, por lo que muy bien ha dicho el portavoz del equipo de gobierno, que es básicamente que son temas muy técnicos que necesitan un desarrollo bastante anterior. Sí que me gustaría utilizar este turno de palabra para hacer un par de preguntas de un par de dudas que me han generado una vez leídos todos los expedientes. En el Consejo Asesor del Planeamiento Urbano se comenta que Urbid Gestión Residencial S.A. es la que propone al Ayuntamiento la modificación del PGO, Plan General de Ordenación Urbana, vamos. Y, en cambio, en el punto del dictamen de la comisión se dice que fue promovido por don Gerardo Ordaz Rodríguez en representación de Promociones Inblan, Asociación Limitada. No conozco la relación que pueden tener ambas empresas, me la imagino, pero lo único, esa es una de las dudas que tenía yo, porque viene puesta que son dos personas diferentes, por lo menos dos personas jurídicas diferentes. Y otra, tengo que coincidir en este caso con la representante de Bildu, en el sentido de que exonerar a una empresa de realizar un informe sobre impacto medioambiental podría detraer ciertamente, en algún punto, la seguridad jurídica necesaria a los vecinos y vecinas de Portugalete en este desarrollo. Muchas gracias. Partido Nacionalista Vasco. ¿No? Yo.
Bueno, yo creo que la seguridad jurídica está más garantizada porque, como he dicho ya anteriormente, esto se ha consultado y se ha trasladado al organismo correspondiente del Gobierno vasco. Ellos son los que nos dicen que no hay ninguna obligatoriedad en este tratamiento. Lo que se hace, sí, desde luego lo que hace es aligerar el proceso, que como bien sabemos en todo proceso urbanístico son procesos muy largos, muy largos. Si esto se interpreta como una ayuda, en este caso, a unos promotores particulares, pues bueno, yo simplemente quiero poner sobre la mesa que no es la primera vez que el Ayuntamiento de Portugalete actúa de la misma manera. Y en otras ocasiones, o en otra ocasión, si no me equivoco, esta misma actuación se tuvo en el sector del desarrollo de Rivas, por ejemplo, y no sé yo cuál es el inconveniente, porque normalmente muchos de los aprovechamientos de los que luego tiene derecho el ayuntamiento son utilizados, como ha pasado otras veces, en realojos. Por lo tanto, el acelerar procesos urbanísticos que ya de por sí son laboriosos, largos y difíciles muchas veces de comprender, no es que vaya en beneficio de un particular que pueda tener un objetivo, un beneficio económico. Yo creo que va en beneficio, en este caso, garantizando desde luego cumpliendo todas las legalidades que es nuestra labor desde luego asegurar, pues desde luego también redunda en beneficio de los vecinos de Portugalete, que es en definitiva para lo que estamos aquí. Muy bien. ¿Algún turno más de menor a mayor? Si no, pasamos a pasar a... Bye. Izaskun, perdona. Yo no sé en qué medida se van a beneficiar los vecinos y vecinas de que una empresa privada no tenga que presentar un informe de impacto ambiental, no lo veo muy claro, John. Pero, o sea, lo curioso es lo que ha explicado John, que esto se haga a petición de la empresa, no por voluntad municipal. El PGU marca cuáles son las pautas a seguir en este tipo de proyectos y el PGU marca que tienen que presentar ese informe por algo vendrá en el PGU. Entonces, no sé, igual está mal redactado en su momento o no sé. Yo no digo que jurídicamente lo que habéis hecho sea una ilegalidad ni nada parecido. O sea, habéis solicitado un informe al Gobierno vasco y es evidente que jurídicamente lo que estáis haciendo está bien. Yo lo que digo es a quién beneficia. Y creo que solamente beneficia a una promotora. Entonces, por eso vamos a votar en contra. Portujo despierta, bye. Sí, yo lo único que comentar, que no me habéis respondido un poco a la duda que tengo sobre el tema de Urbit Gestión Residencial S.A. y Promociones Inblan S.L., porque ya digo que en el Consejo Asesor, en el acta, así lo refleja. Urbit Gestión Residencial S.A. propone al Ayuntamiento la modificación del PGU para eliminar la obligación de someter el desarrollo de SUM 2, UE2 a la evaluación conjunta de impacto medioambiental y, en cambio, cuando vuelvo a venir al dictamen de la propia comisión, aprobar inicialmente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Portugalete número 5 en el suelo urbano no consolidado SUM 2 UE2, promovido por don Gerardo Ordas Rodríguez en representación de Promociones Inblan S.L. Es decir, yo no conozco la relación entre ambas empresas o entre ambos entes. Si sois tan amables de comentarla. Cualquier duda que tengas a nivel técnico, tienes a los técnicos para responderte. Por tanto, nosotros estamos aquí aprobando un expediente en el que tampoco tenemos el conocimiento del 100% de todo, porque es técnicamente complicado. A mí me suena, por lo que yo te puedo decir, que esta es la promotora. Promotora es la promotora, pero el sector residencial, esa que has dicho, yo creo, o que es quien va a promover el tema de la construcción de viviendas, que no sé si son dos diferentes, o es simplemente el mismo que ha cambiado de nombre. No lo sé. Yo solo puedes preguntar en los servicios técnicos, igual hay un error en el tema del acta, que no lo sé. Eso es lo que me preocupa, porque el tema que me preocupa es que lo que dice quién hace la acción de la solicitud del ayuntamiento. Sí. Y según acta es una persona, según otra es otra persona jurídica. Por eso es lo que me preocupa más. Bueno, eso tienes a los servicios técnicos, les puedes preguntar y vamos, incluso ahora si quieres le podemos preguntar y que nos resuelva. Bueno, y también lo pongo en conocimiento por si se tiene que solucionar de alguna forma el acta. Yo sí, no, si quieres hacemos una cosa, si esa es una duda para que cambies el voto, dejamos pendiente, le decimos al director de urbanismo que venga y que nos lo explique, si tú crees. Si es algo que va a cambiar tu voto. No va a cambiar mi voto. No va a cambiar el voto. Bueno, pues entonces, aún así le pedimos la explicación y antes del pleno que nos lo diga, ¿vale? Venga, gracias, señor. Pasamos a votar el punto, si os parece. ¿Quieres decir algo más? Sí, vale. No es por polemizar, quizás. Yo creo que lo he dicho antes. Más allá del interés que pueda tener un promotor privado, que creemos que es lógico, todos sabemos qué interés puede tener, desde luego creo que hay un interés clarísimo por parte del municipio de tener esa zona en concreto urbanizada. Como he dicho,
hay unos rendimientos del propio ayuntamiento que siempre son utilizados. Entonces, cuanto antes disponga de ellos, pues evidentemente va en beneficio, más allá del interés, como he dicho, que tenga el promotor privado, de los vecinos de Portugalete. Eso es lo único que defendemos y es para lo que estamos aquí. Izaskun no tenemos más objetivo que ese. Sí que es obligatorio, como hemos dicho antes, como viene recogido en el plan general, pero con el informe previo que se ha presentado, en el cual viene recogido y avalado por los técnicos que ellos mismos han contratado, que no hay absolutamente nada que proteger con respecto al medio ambiente, que básicamente, vuelvo a repetir, se refiere a fauna y flora. Pues evidentemente, consultado al Gobierno vasco y viendo que no es necesaria esa tramitación, lo que hacemos es eliminar esa obligación en este caso. Muy bien, vamos a pasar a votar el punto, si os parece. Votos a favor de la aprobación inicial de la modificación puntual 5 del Plan General de Ordenación Urbana refiriendo al ámbito del SUNC 2. Votos a favor de la misma. Votos en contra. EH Bildu, abstenciones. PNV. Cuidado, a ver, sí. Necesita mayoría absoluta, ¿eh? ¿Ah, sí? O sea que, a ver, a lo mejor no ha salido. Bueno, pues vamos. ¿Necesita mayoría absoluta? No ha salido, está claro. Se queda parado. Se queda parado. ¿Sí? ¿Cómo ha sido la votación? Nada de repetir, ¿eh? ¿Cómo ha sido? Pues votos a favor del Partido Socialista solo. ¿Y Partido Popular? Partido Popular más PP, ok. Luego Voto en contra de EH Bildu. 3 en contra. Bueno, se necesita la mayoría absoluta. O sea, Pues con entonces, PP, solo con pues PP decae, necesita mayoría absoluta. pues decae y se queda parado. De acuerdo, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues nada. Pasamos al siguiente punto. Se propone aprobación provisional de la modificación puntual número 3 del Plan General de Ordenación Urbana. Ya tenéis más tiempo para estudiarlo. Del Plan General de Ordenación Urbana en el suelo urbano del municipio referido a los ámbitos SUN 4, Sancho Archiniega 5, 7, 9 y 11, SUN 5, Abáchalo 2, 4, 6, 11, La Colina 3, 5, 7, Buenos Aires 4, 6, 8, La Vid 2, 6, 8, 10, el SUN 6, Sotera de la Mier 16, 18, 18, 20, 22, 24, 26, Miguel de Cervantes 6, el sector A3, que es Axular 3, así como la regularización de zona de ordenanza de volumetría consolidada. Damos la palabra al concejal de urbanismo. Bueno, con respecto a la modificación de número 3 del Plan General, lo que perseguimos es, en parte, asumir la ordenación de edificaciones existentes en la actualidad y establecer condiciones diferenciadas para el mantenimiento y rehabilitación de las edificaciones existentes y para la nueva edificación en caso de sustitución. Todas estas medidas, desde luego, son agradecidas y esperadas por los vecinos de estas viviendas. Lo que hacemos es, en una nueva zona de ordenanza que llamamos volumetría consolidada, es incorporar a viviendas de, por ejemplo, Miguel de Unamuno número 6, Ausula número 3, en Sancho Archiniega 5, 7, 9 y 11, en Abáchalo 2 bis, 4, 6 y 11, en La Vid 2, 6, 8 y 10, y en Sotera de la Mier 18, 16, 18, 18 bis, 20, 22, 24 y 26. Asimismo, si consolidamos edificios en su ubicación actual, en este caso en La Colina 3, 5 y 7 y Buenos Aires 4, 6 y 8. Esto en cuanto a la modificación número 3 del Plan General. No sé si tratamos los dos puntos en conjunto, ¿era verdad? No. Por separado. Bueno, pues esto es lo que proponemos en cuanto a la número 3. Muy bien, turno de una mayor, Partido Popular, ¿no? EH Bildu. Sí, en esta ocasión vamos a votar a favor. Es una medida que, bueno, como es la fase provisional, viene de la legislatura anterior. Se trata de viviendas que llevaban muchos años fuera de ordenación y, bueno, se le buscó esta salida con esta fórmula de volumetría consolidada. La reflexión que sí que nos gustaría hacer es que, tal y como se les ha dado salida a estas viviendas, bien se le podía dar salida, la misma salida, a otras muchas viviendas que están fuera de ordenación desde hace muchos años en Portugalete. Entonces, bueno, queremos lanzar esa reflexión o esa propuesta al equipo de gobierno para que estudie también la posibilidad de aplicar esta normativa urbanística a esas otras viviendas. Y también queríamos hacer otra reflexión, ¿no? Como ha explicado Jon así brevemente, estas casas se consolidan, son edificios de hormigón, por lo que suponemos que difícilmente esas casas se van a volver a reconstruir. O sea, lo más probable es que tengan un futuro largo, no una vida larga.
Entonces, la reflexión que nos hacemos es si durante tantos años han estado fuera de ordenación urbana y ahora van a estar muchos años sin estar fuera de ordenación urbana, ¿cuál era la motivación para sacar a estas viviendas fuera de ordenación? Nos parece bien la medida, pero igualmente se las podía haber incluido fuera de ordenación y ya está. Nos parece que es una forma de justificar la situación que han estado padeciendo durante muchos años todas esas casas, esas familias, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea, y como ya hemos dicho, pues que nos gustaría que esta medida se aplicara al resto de las casas de Portugalete. Muchas gracias. Portuojo despierta. Bueno, nosotros también, en este caso, celebramos un poco la medida propuesta, aunque entendemos que, por definición, la volumetría consolidada es un parche. Entendemos que todos los grupos, y así esperamos, piensen que lo ideal es que estuvieran dentro de ordenación y que eso simplemente sea un procedimiento por el cual se mete dentro las unidades de ejecución cuya gestión a corto o medio plazo no parece realizable, como se comenta. Lo único que nos surgen dudas, como bien ha comentado la portavoz de Bildu anteriormente, en las construcciones que están fuera de ordenación y que han padecido muchos años fuera de ordenación, como estas que se han incluido, entendemos que se van a gestionar a corto plazo o medio plazo. Entendemos que, en caso contrario, hay intención de que la totalidad de las viviendas fuera de ordenación que puedan ser asumibles entren a través de ese sistema. Nos gustaría también un poco que nos explicarais un poco en el futuro cuál es la intención del equipo de gobierno. Muchas gracias. Partido Nacionalista Vasco. No. Partido Socialista ya. Bueno, yo creo que el urbanismo es un tema que desde luego creemos que hay que tratarlo con especial sensibilidad. Decir palabras como que en un municipio, en una ciudad, no haya viviendas fuera de ordenación es, pues no sé, o sea, si alguien conoce Portugalete o ha conocido Portugalete hace 40 años, creo que todo el mundo habrá visto una evolución urbanística del municipio. Y estoy seguro que gran parte, no voy a decir todos porque es imposible, pero gran parte de los vecinos del municipio está razonablemente satisfecho, contento con el desarrollo que ha tenido. Eso sería totalmente imposible si se hace lo que aquí se está proponiendo. Aquí se está proponiendo que en Portugalete no haya ninguna vivienda fuera de ordenación. ¿Sabemos lo que estamos diciendo? Entonces creemos que hay... ¿De verdad que hay partidos políticos que creen que en Portugalete hay zonas que urbanísticamente no son mejorables? ¿De verdad se cree que no? Nosotros creemos que sí, y creemos que es algo razonable. Y el proceso que se ha seguido en Portu es un proceso más que razonable. Y al equipo de gobierno, al Partido Socialista, se lo podrá acusar de muchas cosas, pero desde luego no que ha jugado con el tema urbanístico en nuestra ciudad, ¿verdad? Creemos que eso es algo, vamos, algo evidente. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esas formulaciones que se ponen sobre la mesa, porque en muchos casos son irrealizables y lo único que llevan es pues a la sensación de algunos vecinos que pueden estar afectados por situaciones que son muy complicadas, pues a una situación de, no sé si de esperanza, que no debe de ser así, porque, como he dicho, hay zonas que todos o gran parte entendemos que son urbanísticamente mejorables, que por suerte en Portugalete no hay muchas, no hay muchas. El espíritu de lo que se trae aquí es precisamente aquellas zonas en las que se puede, aquellas viviendas que tenían un fuera de ordenación programada. Lo que se hace siempre, en todas las que ha sido posible, y tras hablar, como he dicho antes, con los vecinos, es asumirlas dentro del ordenamiento municipal y darles facilidades, no solo facilidades para las reparaciones, las reformas que tengan que hacer, sino principalmente para las sustituciones de esos edificios. Absolutamente todos ventajas, y como he dicho también, ventajas que los vecinos han agradecido, porque es lógico, porque están en esas situaciones, son situaciones muy complejas. Por lo tanto, yo sí que pediría a todos un poquito de sentido común cuando se traten estos asuntos, porque son muy sensibles. El hablar de la vivienda ya de por sí es un tema sensible, pero en situaciones que algunos tienen que vivir, que son complicadas, hacer propuestas que son absolutamente irrealizables y que no son de sentido común, pues creemos que no vienen a cuento. Entonces pedimos un poco de mesura y sensibilidad para tratar estos temas. Gracias. Tu turno de palabra. Partido Popular no. Eche Bildu. Si quieres, Izaskun. Un poco respondiendo a lo que nos acabas de decir, Jon,
nuestro grupo municipal no es que esté en contra de la figura de fuera de ordenación, sino que entendemos que hay que hacerla de otra manera. Cuando realmente responde a un interés social mayoritario y, en todo caso, cuando la alternativa urbanística tiene que estar programada. Tú has utilizado esa palabra. Pero creemos que en Portugalete, y es verdad, en otros muchos municipios, esta figura urbanística se ha utilizado eternizando esos tiempos. O sea, más que programada, ha sido totalmente desprogramada. De hecho, las casas de las que hoy estamos hablando, ¿cuántos años llevaban fuera de ordenación? Yo creo que más de 20, ¿no? No sé si no me equivoco. Entonces, si eso es que la alternativa esté programada, pues yo creo que esas personas no estarían muy de acuerdo con eso. Y si realmente estaría programada, si el ayuntamiento tuviera una alternativa, tuviese dinero para hacer una alternativa urbanística a esas viviendas, lo hubiera hecho. Pero el problema es que no se programa, no se contempla esa alternativa y se deja esas viviendas durante años y años fuera de ordenación urbana. Entonces, lo lógico es que se deje a estas casas en esta situación cuando hay una alternativa habitacional para esas familias, con su consentimiento, por supuesto, y cuando hay un proyecto urbanístico alternativo real, realizable en un tiempo corto, no un tiempo que suponga décadas en las que estas personas tengan que estar en esta situación. Y lo que estamos diciendo es que es posible hacerlo de otra manera. Tú dices que es irrealizable. Hoy estamos haciendo algo que probablemente hace 10 años hubiésemos dicho que era irrealizable, y sin embargo lo estamos haciendo. Bueno, pues vamos a seguir estudiando la situación de esas otras viviendas que llevan décadas, no días, en esta situación, y vamos a ver si podemos hacer realizable lo irrealizable, que creemos que sí, que hay otra manera de hacer políticas de urbanismo. Muy bien, muchas gracias. Portavoz Despierta. Sí, es curioso que tenga que hablar yo después de la intervención de la portavoz de Bildu, porque normalmente acierta al poner el dedo en la llaga precisamente con el punto que yo iba a decir, que es cuando hay algo programado, es que tiene que haber una alternativa. Ese es el punto y el quid de la cuestión. Cuando digo ideal, no sé si no me ha querido entender el portavoz socialista, o no me ha entendido. Cuando he dicho ideal, por definición ideal es algo casi inalcanzable. Pero con lo que tenemos aquí, con la volumetría consolidada, estamos metiendo dentro de ordenación casas que han estado, como bien ha dicho, más de 20 años fuera. ¿Por qué se hace diferencia entre los vecinos? Y por eso decía yo que cuál es la intención del equipo de gobierno con la totalidad de la vivienda fuera de ordenación, si es ir metiendo dentro de una volumetría consolidada o darles una alternativa programada. Porque el problema es que hay muchos sitios donde no hay una alternativa programada. No lo iba a sacar a colación, pero ya que hemos ido por ahí, por ejemplo, vuelvo a poner otra vez el ejemplo de los 3 barrios que hemos hablado ya alguna vez aquí, con el tema de que son los colindantes a Stilecu: Abarra, Gurmete Diego, Paulista Samaniego. Llevan más de 20 años fuera de ordenación, no hay una alternativa todavía programada, y además, en este caso, no soy yo quien para decir lo que tiene que hacer el alcalde, pero después del pleno en cuestión de diciembre, fui a urbanismo y dije, ¿cuál es la afectación de estos barrios? Con el tema de que se aumente la edificabilidad de los mismos. Y efectivamente, ya no con temas técnicos, sino en un mapita, me dio una fotocopia donde venía subrayado que efectivamente eran afectados, que es lo que habíamos estado discutiendo aquí. Y por lo que había dicho que yo había faltado la verdad, lo cual no es cierto, sino todo lo contrario. En tal caso, por eso repito otra vez mis preguntas que no he sido respondido. ¿Cuál es la intención del equipo de gobierno con la totalidad de las viviendas que están fuera de ordenación y que no han entrado en esta volumetría consolidada y no hay una alternativa programada para las mismas? No, Partido Socialista. Ah, sí. Bueno, yo creo que hasta ahora hemos tenido un tono más que razonable, ¿no? Y a mí me gustaría mantenerlo así, pero al portavoz de Portugalujos yo le diría que es que lo que usted dijo aquí en el pleno y lo que les trasladó a los vecinos era directamente la mentira. Usted les trasladó a los vecinos que el ayuntamiento les iba a echar de sus casas. Eso es lo que usted les trasladó a los vecinos. Entonces cuando he dicho al principio, en la primera intervención, que hay que tener especial sensibilidad con estas cosas, pues me refiero también a este tipo de situaciones. A la gente se le puede mentir una vez y 2 veces, pero a la tercera le van a pillar, porque usted va a tener que explicarles, va a decirles a esas personas que les ha creado una inquietud de manera gratuita, que el ayuntamiento les va a echar de su casa. Se lo va a tener que explicar. Usted lo sabe.
Bueno, pues es que contra eso es muy difícil discutir, ¿me entiendes? Si usted sabe algo que no existe, pues entonces, ¿de qué podemos hablar? Entonces, el ayuntamiento con esos vecinos en particular lo que ha hecho es lo máximo que puede hacer y el máximo compromiso que puede adquirir, y es garantizarles un realojo a todo el que quiera, a todo. Nadie, ningún vecino ni de esa zona ni ninguna otra que se encuentra fuera de ordenación se va a encontrar sin una solución habitacional. Desde luego el ayuntamiento siempre en Portugalete actúa de esa manera. Por lo tanto, no diga cosas que no son ciertas. No diga, porque es que genera una inquietud de manera gratuita, se lo repito otra vez, es que no, es totalmente innecesario. Y el que haya una ubicación, unas viviendas que se encuentran fuera de ordenación, eso no quiere decir que el ayuntamiento tenga lo que se puede trasladar aquí, o que se pueda entender que el ayuntamiento automáticamente tenga que construir unas viviendas alternativas a estos. Es que no significa eso. Es que hay sectores en los que el desarrollo del mismo, tal y como está planificado, puede ser impulsado perfectamente por la iniciativa privada, perfectamente, porque esos sectores tienen capacidad para ello y así han sido diseñados. Claro, por supuesto, no vamos a dejar a ningún vecino abandonado a su suerte. Siempre ha sido así. Si bien es cierto que, claro, hay una coyuntura económica que estamos pasando durante varios años que evidentemente este tipo de desarrollos pues son dificultosos, es complicado. Pero desde luego, y volviendo al principio, intentando mantener este tono, creemos que lo que se ha propuesto aquí es, como he dicho, fue explicado a los vecinos, se les dijo, lo recibieron desde luego con sumo agrado. O sea, estoy convencido que no les gustaría ni un poquitín que estos asuntos se retrasaran y, por lo tanto, esperamos que sean apoyadas y aprobada esta aprobación provisional. Muy bien. Hay dos cositas que yo creo que cuando se dicen hay que saber lo que se dicen. Y Zaskun, cuando se hace ese fuera de ordenación, por ejemplo, de las que vamos a aprobar hoy, por ejemplo, Sotera de la Mier, hay que confundir o no hay que confundir la iniciativa pública con la privada. Eso es todo, son vivienda privada. Y, por tanto, la gestión la tiene que hacer la iniciativa privada, no pública. ¿Por qué? Pues porque en su día, cuando se pusieron fuera de ordenación, eso se hizo porque la expectativa de vivienda era importante y esa era una expectativa importante para desarrollar vivienda nueva en una zona que era vivienda de muy mala condición. Y, por tanto, cuando se dejó fuera de ordenación es porque las expectativas del mercado establecía así. Por lo que sea, pues el mercado, la iniciativa privada, no ha sido capaz de llegar de acuerdo con esos propietarios para hacer un desarrollo de nueva vivienda. Primero, pues porque los propietarios no habrán querido vender a los precios que querían, etcétera. Pero eso es la iniciativa privada. Todo lo que depende de la iniciativa pública en Portugalete, de nosotros, del ayuntamiento, se ha desarrollado. VPO, vivienda social, vivienda en alquiler. Y tenemos claro en Portugalete, la vivienda social de Alonso Allende, la que se va a desarrollar ahora en Federico Martínez, las 69 viviendas de VPO, todo eso lo desarrollamos nosotros con la iniciativa pública y, por tanto, nosotros lo hacemos. Pero lo que depende de la iniciativa privada, como comprenderás, no es que el ayuntamiento tenga dinero o no, es que no nos corresponde hacerlo, nos corresponde poner las condiciones para que la iniciativa privada lo desarrolle. Y si vemos, porque con la crisis inmobiliaria, que ese sector por ahora no tiene salida, lo que hacemos hablando con los vecinos es decir, ¿queréis que estar dentro de ordenación? Ellos dicen sí, porque podemos rehabilitar nuestras casas y podemos hacer otras cosas y saber que no va a ser algo que en el corto plazo se vaya a desarrollar. ¿A largo plazo? Pues si la iniciativa privada llega a un acuerdo con los vecinos, volveremos a cambiar esto para que se pueda desarrollar. Por tanto, eso es lo que hacemos. Claro, a ti no te convence, pero es que es lo que se hace. Y luego, si tú coges los ayuntamientos donde vosotros gobernáis, hacéis lo mismo, o otras cosas. Esa es la categoría. Y siempre he hablado con los vecinos. Y ahora me voy al otro lado, el de Astilecu. Por favor, si es que tú dijiste aquí que les íbamos a echar de las casas, que se les iban a tirar las casas, se había repartido un papel de que se les van a expropiar las casas. Y yo te dije, cuando se desarrolle la unidad escolar de Astilecu y construyan el nuevo edificio de Astilecus, ¿van a seguir viviendo los vecinos en su casa? Siempre. Tú tendrás que explicar por qué dijiste que eso que se aprobaba aquí de la unidad escolar de Astilecu suponía que les íbamos a tirar las casas y les íbamos a expropiar las casas. Tú lo dijiste aquí. Tú lo dijiste aquí en el pleno, estoy hablando yo, lo dijiste aquí. Tú les tendrás que explicar el por qué cuando se construya la unidad escolar, caramba, siguen viviendo en sus casas. No se les ha tirado las casas. Y fíjate qué contradicción, que lo que no habéis votado en contra hoy, que es el desarrollo de ese sector del SUM 2, es donde van los realojos de Astilecu, una parte. Qué cosas, ¿Qué cosas? ¿Qué cosas es? Pues habrá que decirles eso. Pues mira, pues esos que quieren que vosotros dicen que se van a derribar las casas, el SUM 2 que es donde van, y ellos saben que una parte es esa zona, no lo habéis votado a favor. Qué cosas, No, pues no he dicho que no han votado a favor, Izaskun, y estoy hablando yo. Y yo, escucha, que tú nunca escuchas. Es que tú nunca escuchas. He dicho que no han votado a favor de eso. Pero he dicho, no han votado a favor, ¿no? Perdona, en el SUM 2 que habéis votado. ¿No se ha votado el SUM 2? Bien, pero eso, bueno, pero no se ha votado a favor de que no se ha votado a favor de que eso vaya adelante.
que vaya adelante. Eso se queda para ahora. Y Zaskun, estoy hablando yo, y yo a ti no te retiro la palabra, así que por favor cállate, porque yo a ti no te retiro la palabra y tienes muy malas formas siempre en interrumpir a la gente. Yo te dejo hablar si quieres luego, no tengo ningún problema, pero respeta lo que se dice. Por tanto, tú puedes decir lo que quieras y a ti nadie se puede decir nada. Y por tanto, déjame a mí decir lo que quiera y luego tú, si quieras, puedes volver a hablar. ¿Vale? Y por tanto, eso es lo que tendrás que dar explicación. Por tanto, aquí las cosas cuando se dicen, y por tanto no se dicen otra cosa, se dice lo que se dice, se vota lo que se vota. Y en ese sentido tienes que tener coherente con lo que se dice y con lo que se vota. Y por tanto, luego las explicaciones se pedirán y se darán. Y a los vecinos de Astileku, pues se les tendrá que dar. Porque quienes defienden a los vecinos de esa zona, que no son 3 barrios, son 3 calles, no son 3 barrios, son 3 calles, lo que se les tendrá que decir es, como ellos nos piden, que seamos nosotros el ayuntamiento el que tomemos su representación. Porque no lo han pedido ellos. Y claro que le decimos, somos nosotros los que os vamos a defender. Por eso vais a seguir en vuestras casas siempre, hasta que vosotros queráis, o haya un realojo. Y por tanto, luego, cuando haya un realojo, elegiráis. Pero mientras tanto, seguiréis allí, siempre, hasta que haya un posible realojo. Y solo hay 2 zonas, o la del SUN 2, o esa, o la de Vicíos, no hay más. O el SUN 2 o Vicíos. Y como lo saben ellos, y son ellos los que nos han pedido que les representemos, nosotros siempre vamos a defender el interés de ellos. Y no les vamos a decir mentiras. No les vamos a decir nunca mentiras, sino la realidad. Y ellos saben que van a permanecer en sus casas, que no se les va a expropiar ni se les va a tirar, mientras nosotros estemos ahí. Y que cuando se desarrolle la unidad escolar Astileku, seguirán allí viviendo. Y por tanto habrá el cambio que decir por qué cuando se aprobó eso, alguien dijo que aprobando eso se tiraba a sus casas. Eso es lo que habrá que responder y habrá que recordarlo. Y en su momento sabrá qué decirlo. Muy bien, vamos a pasar a votación el punto que hace referencia a la modificación puntual número 3 del Plan General de Ordenación Urbana. ¿Votos a favor del mismo? ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 3 abstenciones. Pasamos al punto número 7, que es la aprobación provisional de la modificación puntual número 4, Plan General de Ordenación Urbana, creación de la zona de ordenanza terciaria, complemento de las disposiciones relativas, garajes y aparcamientos, espacios libres y zonas verdes, incorporación de las zonas de servidumbre, acústica del ferrocarril, metropolitana de Bilbao y de las carreteras forales, corrección de diversos errores detectados en la planimetría y texto de la normativa urbanística. Damos la palabra al concejal de urbanismo, John. Bueno, como bien acaba de leer el alcalde, pues esto es una modificación que abarca pues diversas cuestiones que van desde y que persigue varios objetivos, ¿no? Uno, adecuar el plan general a las preexistencias en equipamientos y zonas verdes y espacios libres, correcciones en los planos de alineaciones para consolidar manzanas existentes en Barrengoitia, en Sancho Chiniega, General Castaños y Reyes Católicos, la creación de la nueva zona de ordenanza terciaria compatibles con los usos de equipamiento, el ajuste del límite del URPI 1 del ámbito real del Plan Especial del Casco Viejo mediante la inclusión del muelle de hierro, la incorporación del mapa de ruidos elaborado por la Diputación Foral de Vizcaya y también propone la modificación de algunos artículos como el 72, en el que habla de un nuevo tipo de garaje y aparcamiento bajo espacios libres privados y públicos, el 73 que habla que en caso de sustitución y no sea posible, todos conocemos que el plan general dice que cada vivienda nueva tiene que disponer de 2 plazas de aparcamiento, pues en caso de que esto no sea posible en estas nuevas edificaciones, bien por su forma o bien por el tamaño de su parcela, estos sean compensadas en el emplazamiento más cercano posible. El artículo 38 que habla de la inclusión de la posibilidad de mantener como parque los suelos destinados a equipamiento comunitario mientras su edificación no se considere necesaria. Y el 134 que habla de lo que anteriormente en el otro punto hemos tratado, que es la creación de este nuevo ámbito de volumetría consolidada. Estas son las modificaciones que a grosso modo vienen en este punto que tratamos ahora. Bien, gracias, John. Turno de una mayor. ¿Partido Popular? No. ¿EH Bildu? Bueno, vamos a votar en contra de esta modificación, como ya lo hicimos en la aprobación inicial. En su día presentamos alegaciones, principalmente al respecto de 3 modificaciones. El artículo 72, del que ha comentado algo John, la modificación de la zona de ordenanza verde en espacios libres y sobre todo hacíamos hincapié en su día en la recalificación del Polideportivo Zubialde a terciario. Como ya explicamos en su día, pero bueno, por recordarlo un poco, creíamos que había una alternativa diferente a catalogar este equipamiento hasta ahora deportivo a pasarlo a terciario. Había alternativas que podían recoger también propuestas que habían salido del ayuntamiento, como el albergue de peregrinos. Podíamos haberlo recalificado de hospedaje cultural deportivo sin ponerle
el apellido o la etiqueta de terciario, que creemos que abre la puerta a usos privados y, bueno, en su día hacíamos ese alegato de que creíamos que tenía que seguir siendo un equipamiento 100% público. Es que recasco. Gracias. ¿Portavoz de Izquierda? Bueno, pues como hemos comentado antes, o como he comentado antes en la Junta de Portavoces, hemos estado haciendo una pormenorizada estudio de todos estos puntos y casualmente, cuando digo casualmente, utilizo la ironía, porque después se malinterpretan mis palabras, casualmente justo aparecen las mismas dudas que pone en les pongo las alegaciones del Grupo Bildu. Y casualmente yo creo que son las mismas dudas que cualquier persona con un espíritu crítico cuando lea esto le puede aparecer, que son la modificación de los artículos 72, 73 y 134, la modificación de la zona de ordenanza, zonas verdes y espacios libres y la recalificación del polideportivo de Zubialde a terciario. Voy a centrarme en esta última, que es la que como las otras son muy técnicas, vamos a ir a algo más, un poco más normal, más humano, como diríamos. Nos generan dudas porque queríamos arrancar el compromiso del equipo de gobierno de qué se va a hacer con el Zubialde al ponerlo a terciario. Como bien ha dicho la portavoz de Bildu, hay alternativas. Se podía poner perfectamente con un espacio cultural de hospedaje, aparte del deportivo. Pero en este caso se quiere poner como terciario. ¿Cuál es el problema como terciario? Sabemos perfectamente que este lugar se utiliza también para servicios de ludoteca, chicharrillos, exposiciones ferroviarias, cabalgata, olenchero y otras muchas que el hoy desaparecido de este pleno Ángel Anero ya comentó en el acta que se trató de este tema en un primer momento. Pero la recalificación del polideportivo Zubialde supondría convertir en terciario el equipamiento público del sistema general. Nos gustaría saber cuál es la postura del equipo de gobierno y cuál va a ser la postura. Después, no queremos un compromiso simplemente, mientras nosotros seamos lo que aquí, no. Queremos simplemente saber cuál es su desarrollo a nivel de deporte que se va a hacer en nuestra villa. En nuestro es claro, en nuestro queremos un desarrollo sostenible y por barrios. Quisiéramos saber el suyo. Partido Nacionalista Vasco, ¿no, Javier? Partido no. Bueno, pues la postura de Portugalujos es todo menos casual, o sea, le quiero decir, o sea, porque que coincida con la postura de Bildu, joder, pues ha dejado de ser casual hace mucho tiempo. Usted ejerce de portavoz de Bildu y además de buen agrado por parte de Bildu, porque lo aceptan con sumo gusto, o sea, que comparten un pleno tras otro las posturas de los dos partidos, o sea, que no es, desde luego de casual no tiene nada. Con respecto a la catalogación de terciario del Zubialde, pues evidentemente esta modificación no se hace exclusivamente para el Zubialde. Hay otros edificios en los que vienen recogidos y para los cuales hay que aplicar el apellido de terciario, ¿no? Entre ellos el que conocemos como el edificio ideal. Pero es que también hay otros lugares en los que en Portugalete tiene este tipo de uso, el uso terciario, y por lo tanto sí que creemos necesario hacer esto. Es una más. Este cambio de uso a terciario no modifica en absoluto el uso que está dando de las instalaciones del Zubialde, no tiene, y por lo tanto seguirá funcionando con absoluta normalidad. Además, recogemos inquietudes que en la anterior legislatura y en esta se han puesto sobre la mesa, que es que en este espacio se pueda instalar el albergue de peregrinos. Por lo tanto, esto es una opción. La que ustedes proponen puede ser otra, pero esta es la que hemos tratado desde el principio y creemos que puede suscitar un amplio respaldo si así los aquí presentes lo quieren. Muy bien. Vamos a pasar, si os parece, el punto a votación. ¿Quieres una palabra? Perdón. Vaya. John, antes has comentado que te gustaría que el tono del pleno fuera relajado, fuera tranquilo, y yo te pediría que dejaras a un lado ese tipo de comentarios que acabas de hacer y centraras tu argumentación en lo estrictamente técnico o político. Te lo agradecería mucho. Y entrando en el debate, tú has dicho que existen otras figuras de terciario en el municipio. Claro que existen otras figuras de terciario. Todos los espacios comerciales son terciarios. Lo que no existe, y es lo que hace esta modificación, es incluir una ordenanza que es nueva, una ordenanza nueva para un equipamiento público denominada terciario. Y eso es lo novedoso, eso es lo nuevo, que un equipamiento público pueda tener un uso terciario. Y esta es la razón por la que votamos en contra. Y, por cierto, no has respondido a la pregunta que te han hecho. ¿Portavoz despierta? Sí, no, nos parece muy gracioso que nos acusen de ser portavoces de Bildu cuando hemos votado en contra en la mayoría de los puntos, por ejemplo, de hoy. Pero bueno, son cosas de los plenos que tienen que ser así de vivos de vez en cuando. Pero, como muy bien ha dicho,
Mira, y ahora voy a volver a coger las palabras de la portavoz de Bildu. No se me ha respondido a la pregunta. Bueno, yo también, para el buen transcurso del pleno, yo también te diría, Izaskun, que no interrumpas a la gente cuando hablamos. A ti no te interrumpe nadie. Por tanto, también para el buen manera del pleno, que no se interrumpa a la gente cuando habla, ¿vale? Muy bien, vamos a pasar a votar el punto, si os parece. Votos a favor de la aprobación provisional de la modificación puntual número 4 del Plan General de Ordenación Urbana. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? H. Bildu y Podemos. Muy bien. Se aprueba el punto. Pasamos al punto 108, que no es el actual, sino que es una corrección de errores que tenemos que aprobar, que hace referencia pues a otro asunto que era una subsanación de errores sobre las bases reguladoras de la concesión de subvenciones. Así pues, si os parece, primero votamos la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Ninguna. ¿Abstenciones? Ninguna. Si quieres hacer una aclaración, María José. Sí, se trata de un error fácilmente detectable. Está en el acuerdo plenario, en la parte correspondiente a partidas presupuestarias que se otorgaban para las subvenciones correspondientes al área de bienestar social, pues hay dos cantidades que no son las correctas y que coincidían pues con las del año pasado y no se habían modificado al haber ampliado las partidas presupuestarias en 9.000 y 1.000 euros respectivamente. Entonces, proponemos la modificación en el acuerdo plenario de esas dos cantidades. Muy bien, María José, muchas gracias. ¿Algún turno? ¿Quiere intervenir? ¿O todos lo tenemos claro? Es una corrección de errores. Pues votos a favor de esta corrección de errores referente a las bases reguladoras de la concesión de subvenciones del área de bienestar social del Ayuntamiento de Portugalete. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Ninguna. ¿Abstenciones? 3 abstenciones. Muy bien. No hay ninguna moción fuera del orden del día sobre asuntos de comparecencia plenaria. Pasamos al segundo punto, que es control y seguimiento de la gestión de los órganos de gobierno. Damos cuenta del documento tratado en la Comisión Informativa Permanente de Gobierno Abierto, Participación e Innovación Ciudadana de propuesta de adhesión del Ayuntamiento a la declaración de intenciones de la creación de la red Barça antirrumores. Creemos que era importante, una vez que lo trajes en comisión, de que se pasara con el Pleno y de alguna forma mandarle el acuerdo también a esta comisión, y mañana en la Junta de Gobierno se aprobará. Pasamos al siguiente punto, mociones sobre asuntos no incluidos en el régimen competencial. Primera moción presentada por el Grupo Municipal EAJPNV relativa a la utilización de huertos urbanos en terrenos públicos. Damos en primer lugar la palabra al equipo proponente y luego damos de menor a mayor, que aunque hay varias enmiendas, lo hacemos el turno de menor a mayor. Bye. Bueno, ante la situación de crisis ambiental, social y económica, hay que buscar alternativas que posibiliten una mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, generando esperanza e ilusión e impulsando nuevos procesos que lleven a una adecuada recuperación del espacio urbano, una mayor integración y la participación ciudadana. Tenemos pueblos alrededor como Bilbao, Muskiz, Sabanto, que han aprobado este tipo de proyectos que han demostrado conllevar múltiples beneficios sociales en Portugalete, y nosotros ya tenemos un ejemplo pionero con las monjas clarisas, que tienen en la terraza de su comunidad un huerto del que se autoabastecen. Creemos que los huertos urbanos aportan una mayor calidad de vida a los vecinos bajo distintos puntos de vista. Cumplirían una función social, pudiendo estar destinados a sectores específicos de la población, jubilados, desempleados o personas en situación de exclusión social, que además de usarlos para la producción del autoconsumo, tendrían la oportunidad y el beneficio de poder desarrollar una actividad ocupacional. También una importante función ambiental, posibilitando la recuperación de espacios verdes urbanos que hoy se encuentran abandonados de una forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Deberían tener una función cultural, fomentando el conocimiento y el respeto por la naturaleza, pudiéndose llegar a acuerdos con los colegios de Portugalete y hacer actividades con estos alumnos, además de impulsar la producción y el consumo de los productos locales. Por último, estaríamos también cumpliendo una no menos importante función económica, ya que los huertos urbanos, sin generar grandes beneficios económicos directos, son una alternativa de cultivo para el autoconsumo, lo que reduciría los gastos de muchas familias en concepto de alimentación, una de las necesidades más básicas y amenazadas en la actual situación de crisis. En definitiva, la promoción de los huertos urbanos por parte de nuestro ayuntamiento estaría más que justificada por sus enormes beneficios sociales, ambientales, culturales y económicos. La Administración local deberá buscar formas de colaboración con las distintas asociaciones o vecinos que se interesen y dar publicidad a la cesión de estos espacios urbanos, que serían de reducidas dimensiones, sobre 50 metros cuadrados, y que se adjudicarían durante un determinado periodo de tiempo a los participantes,
y serían los propietarios de estas parcelas manteniendo la gestión de los mismos y estableciendo las condiciones y los horarios de acceso y de trabajo. Por todo ello, el Grupo Euzko Abertzaleak, JPNV, eleva a este pleno y para su debate la aprobación de, primero, que los servicios técnicos del Ayuntamiento realicen un informe en el que se defina el listado de aquellos terrenos públicos que cumplan con los requisitos técnicos y legales necesarios para su utilización como huertos urbanos y se presenten en la comisión correspondiente en un plazo no superior a 3 meses. Segundo, que el Ayuntamiento contacte con las asociaciones de vecinos para invitarlas a participar en este programa, sumando esfuerzos con el objetivo de crear una red de huertos urbanos que se extienda por todo el municipio. Tercero, que el Ayuntamiento acondicione y ponga a disposición las parcelas necesarias para el desarrollo de los huertos dirigidos a la producción de estos alimentos para el autoconsumo. Y cuarto, que se abra un proceso para la redacción de una ordenanza de uso, así como para el establecimiento de un procedimiento de adjudicación temporal de estos espacios que sea consensuado con las asociaciones y colectivos interesados, permitiendo así la participación ciudadana en la gestión y promoción de los mismos. De todas maneras, vamos a escuchar al resto de los grupos con los que ya hemos tenido algunas conversaciones para intentar sacar con el mayor consenso posible. Eskerrik asko, Inma. Vamos a dar turno menor mayor. Partido Popular. Sí, bueno, nosotros en la comisión ya trasladamos el interés en la propuesta, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que en la propia comisión ya hablábamos de que y hacíamos alguna pregunta sobre el encaje técnico, ¿no? Y por eso nosotros hemos presentado una moción alternativa, pero con ánimo de llegar a un posible entendimiento, porque van en la misma línea que la presentada por el Partido Nacionalista Vasco, simplemente con alguno de los matices, especialmente uno que además que ha comentado la portavoz en este momento del grupo PNV con la moción, sobre el desarrollo que tendría, ¿no? Ya ha comentado lo de las clarisas. Claro, el asunto que tenemos es que, tal y como tenemos en estos momentos el Plan General de Ordenación Urbana, pues según el artículo 132 de nuestro Plan General, pues en las definiciones comunes a todas las ordenanzas de uso de las áreas residenciales degradadas sí que viene regulado los huertos para ocio de espacios privados, ya es donde encajarían las clarisas o donde encajaría Villanueva, el poblado, ¿no? Pero lógicamente en lo que estamos trayendo como moción, en este caso, no vendría regulado. No vendría regulado el uso para espacios públicos, de la misma manera que tampoco viene en la ficha 9, donde vienen las zonas verdes y espacios libres, la tipología, pues no está regulado de ninguna manera, ni en el capítulo 8, uso de espacios libres y zonas verdes, en su artículo 84, la definición y clases que hay, pues en todos los apartados que vienen de la A a la F no tendríamos regulado este aspecto, y por eso considerábamos y por eso poníamos como valor añadido en nuestra moción el dar ese encaje legal dentro del Plan General Urbano para que de alguna manera esté desarrollado y regulado esta posibilidad. Así entendemos como otra cosa un poco menor, pero no por ello menos importante, porque si bien es cierto que hay un decreto de Gobierno Vasco del 2008, el 165, de 30 de septiembre, sobre suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, donde ya sabemos que hay un inventario de qué suelos son contaminados, ¿no? Habría que consultar para ver en los que se va a desarrollar, si está en el inventario o no. En caso de que no tuviéramos, porque sabemos que nuestros recursos son, en cuanto a suelo, escasos, vamos a decirlo así, por alguna manera. Entonces, si no quedaba más remedio que desarrollar algún tipo de suelo que cumpliera estos requisitos, por eso hablábamos de que, pues si fuera necesario, esperemos que no, pues dar procedimientos de calidad de suelo, estudios de caracterización, que no es otra cosa que, bueno, pues efectivamente depende del uso que se vaya a dar, pues las medidas que haya que tomar para el desarrollo de esa actividad, ¿no? Eso viene muy bien regulado en el Real Decreto 7/2015 de 30 de octubre, porque se aprueba el texto de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, y es un tema un poco menor, pero bueno, pero que habrá que tener en cuenta y esperemos que no haya que recurrir a ello. Y luego de nuestros puntos, pues, el resto de puntos coincidimos más o menos en lo que es la moción del grupo proponente. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Y EH Bildu? Bai, egunon. Bueno, hasteko ez dugu lertzen, akordio batera heldu bada, zergatik aurkeztu den mozio alternatibo bat, esan genuen bere garaian mozio alternatiboi eseskoa bozkatuko geniola, posten gara akordiora heldu izanagatik, baina
Baina ez diogu zentzurik ikusten, Portugalujo despiertak egin zuen bezala, egin zitekelako zuzenean emendakin bat sartu PGE buruzkoa eta onartuko litzateke berdin. Guri dagokigunez eta bai PNV-ek planteatu den mozioa eta Portugalujo despiertak egitutakoa eta orain PP-ek egin dion gehikuntza horri baiezkoa bozkatuko diogu. Uste dugu udal baratzak funtzio oso interesgarriak betetzen dituztela, PNV-ren mozioan azaltzen dira batzuk, baina guk pixka bat sakondu nahi dugu horretan, eta iruditzen zaigu elikadura burujabetzaren bidean autohornikuntza maila txiki bat ematen diola, eta batez ere herritarren elikagaien ekoizpen naturalaren inguruko ezagutza eta kontzientziazio maila. Bai. Esaten ari nintzen, iruditzen zaigula udalbaratzak funtzio oso interesgarriak betetzen dituztela, eta alde batetik elikadura burujabetzari erantzuten diote, autohornikuntza maila txiki bat ematen diotelako, hori aurrera ematen duten pertsonei, baina batez ere herritarren elikagaien ekoizpen naturalaren inguruko eztabaida, ezagutza eta kontzientziazio mailan laguntzen dute. Horretaz gain, uste dugu ere bai, lan pedagogiko eta praktikoa egiteko aukera ematen duela herritar ezberdinei eta umeei ere bai batek zein besteek aipatu duzuen bezala. Eta gero uste dugu ere bai, elikagai naturaletara gerturatzeko aukera ematen digutela, eta orduan ekoizpen prozesu osoa bere zailtasun guztiekin ezagutzeko, eta ekoizpen eredu ekologikotik sortzen diren elikagaien kalitate organoleptikoa estimatzeko ere bai. Orduan zentzu horretan oso interesgarria iruditzen zaigu. Egia da ere bai beste arlo batzuk lantzen direla, hor dago hondakinen kudeaketa, azkeneko 5. puntu horrekin zerikusia duena, uraren erabilera arduratsua edo ingurumenaren inguruko beste gauza batzuk ere bai. Horretaz gain, eta PNV-ek mozioan jarri duen bezala, 50 metro karratuko azalera izango luketela hortu hauek, iruditzen zaigu guretzako hori ezinbestekoa da, azalera mugatua izan behar duela, bertatik ateratzen den ekoizpena norberaren kontsumerako delako eta ez almentarako, orduan hori betetzen duela uste dugu. Bestetik, uste dugu elikagaien kontsumoa sustatzen duela nekazaritza sektorarekin sinergiak egitearekin batera. Horretaz gain eta zentratu nahiko genuke batez ere funtzio sozialean, mozioan aipatzen da, esklusio soziala bizi duten pertsonei haiei zuzendua egon beharko litzatekeela bereziki eta guk horretan zentratu nahi dugu, eta uste dugu lehentasuna izan behar dutela, aipatzen duzuen bezala bai langabetuek eta jubilatuak, baina jarriko genuke ere bai pentsiodunak eta gazteak ere bai. Eta gero ere bai gainerako herritarrekin kontutan hartzea familiako errenten araberakoa. Horretaz gain, funtzio sozialean gauza aspektu horiek jasotzeaz gain uste dugu, eta egin daitekela, uste dugu importantea dela, udalbaratza hauek erregulatzeko, normalean araudi gehienetan hartzaileen artean elkarte bat sortzen da, eta uste dugu kasu honetan ere bai elkarte bat sortu beharko litzatekela, eta hori araudian jaso, erabilera zuzena bermatzeko, eta udalarekin eduki nahiko genukeen harremana kontutan hartzeko, eta uraren kanona ere bai proportzionalki ordaintzeko. Eta bestetik esatea, honetatik kanpo geratuko litzatekela bain egutegiak, eraikinak edo trakzio mekanikoko ibilgailuak, eta elikadura burujabetzan eta oinarritzen bagara, tokian tokiko produktuak egin beharko genituzkela eta tokian tokiko hasiak erabili. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Irati. Noemi. En primer lugar, ha manifestado la portavoz que no entiende por qué, si se trata de llegar a un acuerdo, el Partido Popular presenta una moción alternativa. Me parece más adecuado el sistema de que ha utilizado Portugaluja Despierta a través de una enmienda, y en todo caso se muestran a favor del contenido de estas 3 aportaciones, tanto de PNV como Portugaluja Despierta como Partido Popular, porque creen que estos huertos urbanos cumplen una función interesante, tal como ha expresado la portavoz del PNV en su moción.
Los huertos urbanos cumplen unas funciones interesantes. Por un lado, nos ponen en camino de la soberanía alimentaria, también ofrecen un grado, aunque pequeño, de autoabastecimiento, pero sobre todo ayudan a aumentar el conocimiento y la concienciación ciudadana sobre la producción natural de los alimentos. También cumplen una función pedagógica práctica, tanto para la ciudadanía en general como para niñas y niños. Nos dan la oportunidad de acercarnos a los alimentos naturales, nos dan la oportunidad de comprender con todas sus dificultades los procesos integrales de producción y de apreciar las calidades organolépticas de los alimentos que se producen según un modelo de producción ecológico. También son de estimar en otros sentidos por la gestión que se realiza en estos huertos de los residuos, por el uso responsable del agua y también porque nos permiten trabajar otros valores como la concienciación sobre el medio ambiente. También se ha hablado de la función social de estos huertos. Están de acuerdo con la propuesta del PNV de que tienen que tener una superficie limitada, que la producción que se obtenga de ellos tiene que ser para consumo propio, la venta debe estar prohibida y que se debe aprovechar que así se fomente el consumo de alimentos locales para así crear sinergias con el sector de la nekazaritza, no me sale, de la agricultura, parcatu. Ahondando en la función social de estos huertos, deberían dar prioridad a las personas en paro, personas jubiladas, pensionistas y jóvenes. Y en el caso de otro tipo de ciudadanía debería tenerse en cuenta las rentas familiares. Y en cuanto a la regulación de estos huertos, proponen que en las normativas que los regulan se prevea la creación de una asociación de personas usuarias, con lo cual quedaría más garantizado el uso correcto de los huertos y también se utilizaría esta asociación para ponerse en contacto con el ayuntamiento y también se debe regular el abono proporcional del canon del agua. Quedarían fuera tanto el uso de invernaderos como otro tipo de construcciones y vehículos de tracción mecánica. Y de nuevo, ahondando en la idea de la soberanía alimentaria, se trataría de cultivar allí, de trabajar allí cultivos de temporada y locales. Muchas gracias, Noemí. Por tu ojo despierta. Sí, nosotros estamos también completamente de acuerdo con la moción presentada y únicamente pasamos a explicar la enmienda de adición que hemos puesto, la que el grupo proponente también nos ha comentado que está de acuerdo. Además, ellos tienen la presidencia de la Mancomunidad para el Tratamiento de Basuras y Residuos, por lo tanto sería más fácil agilizar este tipo de trámites y simplemente es que estudiáramos la posibilidad de llegar a un acuerdo con Vizcaya o con Posteguía o con quien mantenga el acuerdo, obviamente la Mancomunidad de Municipios, para que a través de esta Mancomunidad de Municipios para el Tratamiento de Basuras y Residuos Urbanos de la margen izquierda de Ría del Nervión y trataremos a través de esto el compost que los citados huertos urbanos pueden generar y aprovechamiento posterior del mismo, los propios huertos, o ya veríamos cómo podemos llegar a ese acuerdo. Ya veríamos, por eso digo que ya veríamos. Ya sé que Gorka va a decir algo al respecto, espero su respuesta. Gorka, Partido Socialista. El compost no te lo dan gratis, te cobra la Diputación, pero bueno. Hombre, la verdad, es la segunda vez que os digo esto de forma consecutiva. La otra vez por el anterior pleno, ahora lo digo en esto. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con esto? Si es una promesa que hemos hecho a los ciudadanos desde el Partido Socialista. Claro que estamos de acuerdo. Ahora, seguís así. Habéis estudiado nuestro programa electoral de forma concienzuda. Me encanta. Venía preparado
después de oír el otro día en la comisión ciertas cosas, pues la entrada a mi intervención la tenía preparada de otra manera. Luego también después de leer la entrada del Partido Popular. Hombre, ¿hemos bajado un poco a la tierra o habéis vuelto al terruño? El otro día nos comparabais con Nueva York y Berlín. Hoy no. Hoy ya con Bilbao, con Avanto, con Muskis. Bien. El PP decía no sé qué de Estados Unidos y tal en la Segunda o la Primera Guerra Mundial. Los huertos ecológicos estos vienen de la Edad Media. O sea, no es algo tan moderno. Me lo venía estudiado, lo tenía estudiado. Y nace en el centro de Europa, en la Edad Media. Pero bueno, no voy a soltar ese rollo. De la propuesta que habéis hecho, que hacéis, en términos generales está bien, pero a mí me plantea muchas dudas. La primera, que creo que la ha planteado el Partido Popular, es que nuestro sistema general no permite los huertos urbanos, con lo cual tendríamos que el primer paso que tendríamos que hacer es modificar el plan general. Eso es lo primero que tendría que hacer. Y lo que voy a hacer es una serie de reflexiones y de preguntas a los que habéis propuesto esta moción, a los que habéis presentado las enmiendas. La primera consideración es que, oye, somos conscientes, ya he dicho que nos hemos dejado ya de comparar con Nueva York y Berlín, ahora nos comparamos con Muskis, con Avanto y con Bilbao, municipios cercanos. Pero municipios cercanos que creo que miden algo más de 3,5 kilómetros cuadrados. Tengo la ligera sensación de que esos municipios tienen un poquito más de superficie que Portugalete. No un poquito más de señorío, que señorío tenemos nosotros, pero terreno. Creo que tienen un poquito más. Con lo cual tenemos que ser conscientes de qué es lo que escribimos y qué es lo que planteamos. Tenemos que ser plenamente conscientes de que tenemos un terreno, contando la ría, de 3 kilómetros, a lo más, 3,2, 3,3, con una orografía que es la que es, y con una urbanización que es la que tenemos. Bien, creo que tenemos que ser plenamente conscientes de eso. Y luego también se han mezclado, lo dije el otro día y hoy me lo percibo un poco mejor, estamos mezclando distintos conceptos de huerto urbano. Y es necesario que nos centremos todos para ver qué es lo que queremos realmente. Yo he hecho, no, es que no hay nada legislado, esto me lo he hecho yo, es un esquema que me plantea yo. Se pueden dividir en dos grupos. Uno, como decía el otro día, huerto urbano o huerto de ocio, que es como se estaban dividiendo. Y la diferencia es que uno es son privados, que es lo que decía el otro día, en Nueva York y Berlín, de esas ciudades, y también Barcelona, que se hacen con maceteros, para entendernos todos claros, de unas dimensiones determinadas, y que están ubicados en balcones que los permitan y en azoteas. El ejemplo lo habéis puesto en Las Clarisas, que en Porto tenemos, ¿no?, Las Clarisas. Y el otro es en terreno urbano. Los urbanos pueden estar ubicados en centros escolares, que luego explicaré un poco la evolución de los centros escolares, en solares urbanos y en patios interiores, que habéis hecho mención a alguno también, como es el caso del Progreso, el caso de Villanueva, el caso del Poblado de la Balco. Lo primero, como decía, lo primero que necesitamos saber es qué tipo de huerto queremos, a qué nos estamos refiriendo, qué es lo que queremos y qué podemos poner en Portugalete. Repito, 3,5 kilómetros cuadrados con la ría. ¿De qué estamos hablando exactamente? Queremos los huertos, habéis hablado en plural, una red de huertos por todo el municipio, en zona consolidada urbana, en el extrarradio, en el extrarradio donde hay zonas privadas y muy poquitas públicas. Es decir, queremos estos huertos urbanos en el Parque de la Canilla, en el Parque de Buenavista, donde queremos. Porque cuando habéis presentado esta moción, me imagino que habréis
¿Os habréis planteado las posibles ubicaciones o dejáis que la pelota, como siempre, la dirija el contorno? Imagino que os habréis planteado posibles ubicaciones. Queremos dotar o queremos incluir, como habéis dicho, en los huertos urbanos a los centros escolares. ¿O sería mejor dotar de huertos urbanos o que los huertos urbanos tuvieran sus propios centros, los centros escolares tuvieran sus propios huertos urbanos? Pensarlo. No te rías. Es al revés, que me he equivocado. No, os digo esto por la sencilla razón de que el Colegio de Ruperto Medina tuvo un huerto. El Colegio de Zubeldía tuvo un huerto. El Colegio de Campanzar tiene o tuvo un huerto, y el Saltillo sí tiene. He hablado del pasado. Ha habido, y han sido los propios centros escolares los que han abandonado esos huertos. Eso no significa que no tengamos que insistir que los huertos escolares forman parte de la educación de los críos. No significa que no debamos insistir. Lo que sí tenemos que hacer es seguir insistiendo en que retomen esa actividad. Hablo de retomar, porque esa iniciativa ya se ha hecho en Portugalete. Yo no sé si conocéis, alguno de los que estáis aquí, que hay un huerto que se hizo, que es el único que hay en toda Vizcaya, y yo creo que ya lo he dicho, que está en Portugalete, que se hizo para los colegios e institutos. Ni una sola visita. Tiene 7 años. Y es un huerto en un solar donde estaba la antigua parra o la cabaña, no me acuerdo cuál era, la parra, que era un solar, se tiró la casa, quedó el cemento, quitamos el cemento, echamos tierra, lo acondicionamos, y como no cabían muchas más cosas, además es un terreno semiprivado, plantamos árboles frutales. Ni una sola visita. Y esta iniciativa se les planteó a los colegios. Todos los colegios la aceptaron como algo interesante. Repito por tercera vez, en 7 años ni una visita. También tenemos que saber, una cosa es lo que nos dicen y otra cosa es la realidad, ¿eh? Pero insisto, ese parque o ese huerto se mantiene y lo mantenemos, lo limpiamos. Lo único que no hacemos es recoger la fruta porque desaparece. Eso sí os lo puedo garantizar, ¿eh? Desaparece. No obstante, os digo que sí tenemos interés en esta propuesta, ¿eh? También se me plantea una duda que espero me podáis resolver, nos podéis resolver. Siendo conscientes de todos nosotros, de los beneficios sociales, culturales, educativos, etcétera, beneficios para todos los ciudadanos y vecinos y vecinas de Portugalete. ¿Habéis hecho algún cálculo, dejando al margen los beneficios culturales, económicos, culturales, sociales, lo que queráis? ¿Habéis hecho algún cálculo económico de lo que supone, en el hipotético caso de que tengamos un solar donde se pueda hacer esto? ¿Os habéis planteado el coste económico? ¿Habéis hecho un cálculo? Un cálculo rápido. Hay que urbanizar, hay que meter agua, hay que meter luz. Hay que hacer todo eso, y más cosas. Hay que dotar, en definitiva, de servicios a ese centro. Pues a veces, a la hora de plantear este tipo de cuestiones, deberíamos ser a veces un poco más sensatos, si me lo permitís, no quiero ofender a nadie, y plantear las cosas con un criterio, sin más. Bien, vamos a dar un turno de... Sí, bueno, lo he dicho, lo del compost y el acuerdo. Ese residuo está considerado residuo sólido urbano y el propio ayuntamiento ya, a través de la mancomunidad, gestiona ese servicio, con lo cual meter una enmienda en la moción para gestionar algo que ya se está gestionando me parece que es reiterativo. ¿Me explico? El compost que se elabora en esa planta es un compost que no es gratis, que la Diputación lo vende. Entonces, yo no sé si lo habéis planteado, pero los residuos sólidos urbanos el ayuntamiento ya los recoge, ya los trata. No, los recoge, no los trata. Los trata la Diputación. Y este está considerado como un residuo sólido urbano. La diferencia es que un residuo va a Zabalgarbi
y otro va a una planta especial. Esa es la diferencia. Es decir, 200 metros de un sitio o del otro. No hay más diferencia. Muchas gracias. Partido Popular. Bueno, no, Partido Nacionalista Vasco, que era el proponente de la Inmaculada. Bueno, estaremos encantados, Gorka, de todas esas cantidad de cosas que sabes sobre el medio ambiente, los huertos urbanos, etcétera, etcétera, que estemos encantados de todas tus aportaciones. Nosotros en el punto 1 decíamos que pedíamos que los servicios técnicos del Ayuntamiento realizasen un informe en el que se defina el listado. Ahí nos dirá ese informe técnico, tipos de huertos, dónde se puede poner, qué pueden suponer, etcétera, etcétera. Nosotros ya les estamos pidiendo al Ayuntamiento que sea ellos el que nos diga con sus técnicos cómo se pueden y dónde se pueden hacer. De todas maneras, encantados de todas tus aportaciones. A Berlín va ahora el señor Aramburu Zabala para que te cuente todos los huertos, a ver si nos saca alguna. Juan Carlos, bueno, habías presentado una enmienda alternativa, pero bueno, espero que podamos juntarlas, aceptar la nuestra. Nos parece bien lo de dar el encaje legal si hubiese que modificar ese plan general de ordenación urbana. Estaríamos dispuestos, si te parece, aceptaríamos la nuestra. Y respecto a la moción que nos ha presentado Portugalufo Despierta, esa enmienda de adicción, pues estaríamos conforme con ellos para sacarlas, como he dicho antes, con el mayor consenso posible, si puede ser aprobado por todos los grupos. Gracias. Gracias, Inma. Damos de menor a mayor hora. Partido Popular, Juan Carlos. No, vamos a ser eminentemente constructivos. Bueno, lo primero, vamos a ver si puedo contestar en orden un poquito las cosas que se han dicho por referencia a la pregunta que me hacía Irati. ¿Por qué hacía una moción alternativa en vez de hacer una enmienda directamente como he hecho? Bueno, yo creo que lo he explicado en varios sitios. Seguramente no habrás tenido oportunidad de coincidir en las comisiones donde lo he explicado o ahora mismo en la Junta de Portavoces donde lo he vuelto a reiterar y seguramente tu compañera no te lo ha podido, no le ha dado tiempo material de decirlo. Es técnica municipal. Quiero decir, las dos propuestas son válidas. Tú puedes hacer efectivamente como ha hecho el grupo Portugalufo Despierta, una enmienda directamente o una moción. Yo entiendo que la moción da muchísimas más posibilidades, porque en caso de que tu propuesta de buscar un acuerdo no sea aceptada, pues tienes la posibilidad de que tienes una moción en la que defender y apoyarte para seguir continuando el debate. Una enmienda a secas se queda un poco coja para continuar. En el momento que no es aceptada no tienes nada más. Es por eso por lo que presento una moción alternativa. Y presento una moción alternativa porque, como ya trasladé en la comisión, yo no estoy en desacuerdo con la propuesta. No me parece mala idea, pero sí que es cierto que en la comisión muchas de las cosas que ha comentado Gorka, yo las compartía. Pregunté dónde, cómo, de qué manera se iba a hacer y sobre todo qué encaje tenía, porque yo entendía que eso no era así. Y cuando vi que no estaba suficientemente respaldado esas cuestiones, es por lo que me animé a presentar con el ánimo de acordar esta moción. Bien, nosotros aceptamos la propuesta del Partido Nacionalista Vasco de incluir ese primer punto nuestro en su moción de la seguridad, mayor seguridad jurídica y de dar encaje legal dentro del Plan General de Ordenación Urbana. No tenemos ningún problema, perfecto. Y luego ya, por chascarrillo, decir, yo no voy los primeros cultivos eran del Neolítico. Yo lo que trataba de dar un encaje era de las primeras huertas, más o menos como tal y como vienen de alguna manera expresadas en la moción. Incluso podíamos remontarnos más allá. Pero sí que es cierto, sin entrar en los temas, nosotros, bueno, hay muchas maneras de hacerlo. También estamos hablando mucho de espacios, también están las mesas de cultivo, que son mucho más sencillas de hacer y se pueden hacer muchos más espacios y tienen un coste mucho más económico, más reducido. Los colegios, lo que pasa es que los colegios también no están agradecidos, por eso no prospera tanto, porque lo más agradecido son los meses en los que no tiene actividad escolar. Y entonces al final son los pobres conserjes los que cultivan. Y los niños dejan el palo y cuando vuelven al cole se vuelven a encontrar el palo y los conserjes en verano se han puesto morados con la mesa de cultivo o la huerta escolar, ¿no? Pero bueno, habrá que buscar fórmulas y lo importante es que tengan encaje legal y que se pueda hacer donde verdaderamente se pueda y bueno, y
salga con el mayor consenso posible, porque queremos una cosa muy interesante. Muchas gracias, Juan Carlos. H. Bildu. Bai, bueno, zuri erantzunez esplikatu dit oso ondo zein zen zure argudioa, orduan. Ez genuena ulertzen da, eta akordio batera helduko baginen, bai ala bai berdin-berdin, akordio hori zergatik lehenago ez den egin. Ados, mozio batek aukera gehiago ematen dituela gauzak argudiatzeko, baina, bueno, enmienda bezala planteatuta ere argudiategi hori jarri genezake, orduan, eta gainera gustatu zaiguzuk egindako emendakina. Izan ere, eta horretan zentratuz, H. Bilduk pasaden legegintzaldian planteatu zuen, Plan Generación de Ordenación Urbana horretan, erabilera provisionalerako erabili genitzakela eremu ezberdinak, eta hau izan zen Aldezarrearen inguruko eztabaida eman zenean, egon zen eztabaida bat, zer egin Aldezarrean dauden orube utzen inguruan, eta horre H. Bilduk planteatu zuen jasotzea plan generalean, erabilera provisionalerako eremuak izatea, eta orduan hori zabaltzea Portugalete osora, izan zitekeen baratza hortuak egiteko, edo izan zitekeen parkeak, edo nahi duguna egiteko. Orduan horrekin lotuta, harrigarria iruditzen zaigu PSOEren jarrera, esaten duela baiezkoa haiek alde egon direla aspalditik, hasieratik, eta inkluso haien edo zuen programa elektoralean hori jasota zegoen. Harrigarria aurreko legegintzaldian esan detenean prest horrelako proposamen baten inguruan hitz egiteko. Hori batetik, bestetik, uste dugu PNV-ren mozioak lehenengo puntuan, jasotzen duela teknikoki argitu beharreko guztia, orduan, non egin kalkulua zenbat izango litzateken horrelako kontuei buruz uste dugu lehenengo puntu horretan erantzuten diola, orduan uste dugu egokia dela. Eta bestetik esatea hemen hitz egin da, Portugaleten egon dela hortu bat, 7 urtez aurrera eraman dena eta eskoletatik ez duela bizita bat ere ez jaso. Asuntoa ez da, ez dakit leporatzea eskolei, ez direla joan edo ikaslei, gauza da, guk zelan baliatzen ditugun baliabideak eta udalak zelako harremana egiten duen hezkuntzarekin. Eskola batek hezkuntza proiektuaren barnean jarrita badauka horrelako iniziatiba bat aurrera eramatea ingurunen eta horretara jartzea eta ezagutzen ditugu esperientzia pilo bat, aipatu dituzuen herrietan eta beste askotan, umeak egongo lirateke eta edo ikasleak egongo lirateke horri erantzuten eta udalak eguiko luke hezkuntza proiektu horren parte, kurrikulumaren zati bat udalaren menpe egongo litzateke, orduan ez da zerbait aparte doana eta noski egin genezakela solare urbano batean horrelako zerbait eta eskolei hori eskaini, baina eskolei hori eskaini baldin eta haien hezkuntzara proiektuaren barne badago eta haien kurrikulumaren parte badago, ez guk zerbait proposatu nahi diegulako haiei edo ondo geratzeko. Eta Ruperto Medinarena kasua da, egon, epe jakin batean, urte jakin batzuetan, haiei hezkuntza praktika bat garatzeko baliagarria izan zitzaien, gero bertan bera utzi zutena. Horrelako proiektuak, batzutan baliagarria dira urte batzutarako, beste batzutan ez, eta gero berriro ere martxan jarri ditzakete. Gauza da, ia guk udaletik hori martxan jarri nahi dugun. Orduan, hemen ikusten ari dena da baietz, denok gaudela ados, martxan jarriko ditugula eta jarriko ditugula herritarrentzat. Eta horretan, berriro ere, gogora ekartzea funtzio sozial hori, ez? Da, autohornikuntza bat pertsona batzuentzat, da batez ere, ez, esklusio sozial horretan dauden pertsonak bultzatzeko, eta gero, nahiko bagenu ere bai, eta eskolekin harremanean, ez? Eta hezkuntza proiektu baten parte, eskolei ere bai zabaldu geniezake. Genezaioke, eskerrik asko. Eskerrik asko erati. Bien, en primer lugar, da por buenas las explicaciones de Juan Carlos Castaño de por qué ha presentado una moción alternativa. Ha habido en lugar de una enmienda, aunque si se trata de llegar a un acuerdo, pues las dos vías eran válidas. Perdona, Enomi.
Vale, no he dicho eso. Os ha dicho, bueno, que Izaskun que sí me lo ha explicado, o sea, que entendemos que porque que una moción, ¿no? O sea, da pie a un argumentario que puede ser, o sea, otra manera de presentarlo. O sea, nosotras no estamos a favor de las mociones alternativas y que si se ha llegado a un acuerdo hoy en la Junta de Portavoces, pues porque no se habría, o sea, porque no se había hablado antes y llegar a ese acuerdo antes, o sea, solo eso. En la anterior legislatura, EH Bildu propuso incluir en el Plan General de Ordenación Urbana como uso provisional el uso de solares, algunos que quedaban sin uso en el casco viejo como huertos urbanos, y también propuso que esta iniciativa podía ampliarse a Portugalete. Y manifiesta también la portavoz su sorpresa porque el PSOE se muestra a favor de los huertos urbanos, afirma incluso que aparece en su programa electoral y, sin embargo, en la anterior legislatura no estuvo dispuesto a hablar de este asunto cuando lo propuso EH Bildu. Noemi barkatu, que uste dut ez duela hori esan. Osa, ez da esan zure kontra, sentitzen. Eta igual ya nahi superarin. Vale, o sea, el asombro que teníamos, o sea, tiene relación a cuando, o sea, en la legislación anterior, cuando se dio el debate del casco viejo y los solares que puede haber ahí vacíos, H. Bildu planteó, ¿no?, la modificación de, o sea, que se, ¿no lo sentía eso? O sea, la figura de uso provisional en el Plan General de Ordenación Urbana. O sea, no tuvo una respuesta positiva, entonces. Eso. O sea, no estamos diciendo que el PSOE esté en contra de los huertos urbanos. Vale, en cuanto a la propuesta del PNV, en su primer punto, el primer punto que propone para aprobación, ya expresa que los servicios técnicos pueden aclarar todos los asuntos técnicos que haya que concretar, dónde se ubicarían los huertos, cuántos serían, cómo se gestionarían. Es una propuesta que a H. Bildu le parece adecuada. Y en otro lugar, también ha hablado el portavoz del PSOE de un huerto que parece ser que lleva 7 años con árboles frutales y que no ha tenido visitas. No se trata, en opinión de la portavoz de EH Bildu, de echar la culpa a los colegios, sino de ver cómo usamos los recursos municipales y cómo nos ponemos en relación y cómo intentamos integrar las ofertas del ayuntamiento con los proyectos educativos y con los currículum medioambientales de las escuelas. Se trata de poder hacer y ofrecer unos huertos urbanos para las escuelas, pero no algo que les venga propuesto desde fuera, sino que esté integrado dentro de sus proyectos medioambientales y su currículum educativo. Conoce el caso del huerto de Ruperto Medina, que fue un proyecto que se trabajó durante años y que luego fue abandonado, lo cual no supone nada llamativo, simplemente se trabajó el proyecto y luego se dejó de trabajar. Y lo que se trata de preguntarnos es si queremos poner en marcha este programa, y al parecer la mayoría del Pleno está de acuerdo con poner en marcha los huertos urbanos, para lo cual recuerda su función social, su función de autoabastecimiento, el hecho de que podría ocupar a personas en situación de exclusión social, a lo cual se puede añadir su función como proyecto educativo. Eskerrik asko, Noemi. Portojo, explica yo. Sí, tan solo por responder un poco a Gorka, es que justo has hecho hincapié en el tema económico y hay una importante diferencia entre Zabalgarbi, por un lado, y Bizkaiko Composteguía, que es precisamente el coste, que uno es 50 y poco, lo que nos cuesta tratar, y el otro es 70 y algo. Es mucho más barato el Bizkaiko Composteguía, sobre todo con el volumen que podríamos, aunque el volumen ahora de los huertos solo no entiendo que no sea tan potente, pero sí, por eso digo que la diferencia es justo económicamente es de apreciar.
Y por otra parte, no quiero jugar con ventaja cuando estamos en un debate y te comento que en el último que no pudiste acudir, en la última Junta de Gobierno y Junta Plenaria que tuvimos en la Mancomunidad, hubo la iniciativa, la enmienda que habíamos puesto a los presupuestos con una especie de iniciativa por parte tanto de Sestao Vallalda como por parte de Portolujo Despierta. Precisamente acordamos, por así decirlo, que los huertos urbanos que posiblemente se dieran, en algunos municipios ya se daban y que posiblemente se dieran en otros, porque comenté que había una iniciativa del PNV en este punto también en Portugalete, que podíamos crear una sinergia aprovechando precisamente el tema del quinto contenedor y de que en 2020 una normativa europea nos obliga a tener un tratamiento mucho mayor del compost del que tenemos actualmente. Por lo tanto, eso era un poco lo que queríamos también transmitir con esta enmienda nuestra del quinto punto, que era que podemos hacer una sinergia tanto con el tratamiento que quiere realizar la Mancomunidad de Basuras como con nuestros huertos urbanos que ha propuesto el PNV, en este caso aquí en Portugalete. Gracias, John. Partido Socialista. No, sí, te he entendido. Todo eso te lo he entendido antes. Pues ya sé que cuesta. La tarifa de un lado es menor que la otra. Hombre, yo digo, si esto, que realmente va a ser poco, pero si lo paga la Mancomunidad, bienvenido sea, ¿eh? Vamos, ya te digo yo, aunque sean 20 céntimos, si lo paga otro, pero no creo que sea el caso. Pero bueno. Bien, por ahí por partes, todavía ninguna de las cuestiones que planteamos habéis contestado, pero bueno, yo os voy a contestar alguna, porque me he traído la propia pregunta, ya la respuesta y la pregunta, me lo he traído todo. Sigo insistiendo y sigo diciendo que el equipo de gobierno está plenamente de acuerdo en esta iniciativa, pero claro, ordenándola. Y que, bueno, pues habrá que estudiar una ordenanza, que por cierto, nos llevamos tiempo trabajando, la tengo aquí. Tengo la de Musquiz, ya lo dije el otro día, tengo varias, estamos trabajando en ellas, pero no es tan sencillo, ¿eh? Así como también en una regulación cómo regular los huertos urbanos. De momento la que he visto que más me ha gustado ha sido la de, lo diré, Echevarri. La de Echevarri es muy buena. ¿La has visto tú? La de Echevarri es muy buena, la tengo aquí. No tenemos ningún problema en también autorizar y regular o reglar de alguna manera los huertos internos privados, que de hecho ya existen, ¿eh? Ya he dicho que hay en el Poblado de Lavalco, en el Progreso y en Villanueva y en el Saltillo, así de memoria, ¿eh? Los del Progreso son más chiquitines, porque no hay el espacio que hay en el Poblado de Lavalco. También hay mesas de cultivo, tenemos en San Roque, y esta iniciativa se podría llevar a otros sitios, porque sigo insistiendo en que tenemos que ser realistas con lo que es Portugalete. Portugalete no es Orduña. Portugalete tiene 3 kilómetros cuadrados. Joder, es que vamos, que nos empecinamos, que Portugalete es lo que es, y no vamos a plantar aquí abajo una huerta. Los 3 meses que nos dais de vida para que presentemos, no hace falta, tengo aquí. Si queréis, lo tengo aquí, más grande. Aquí tenéis un sitio ahí. Podemos encontrar alguna más, pero a ver quién es el aldeano que trabaja con un talud de 70 grados. Decidme, este es el único sitio. Está hecho el estudio. Son 250.000 y faltaría hacer el estudio de la tierra, del suelo. Estamos hablando de plantar pepinos y tomates, ¿eh? Con lo cual hay que saber cómo está el suelo, si está o no está contaminado. 250.000, 50 plazas, 50 parcelas. ¿Creéis que estamos para gastarnos 300.000 euros? Sinceramente. Está aquí, ¿eh? Que lo tengo hecho. Lo tenemos hecho hace tiempo. Sinceramente. 350.000 euros. 300.000. Es del año pasado. Hacemos algo, el equipo de gobierno hacemos algo. No estamos todo el día esperando a que nos traigan cosas. Bueno, trabajamos de vez en cuando. El estudio técnico ya os he dicho que está hecho.
Los residuos ya he hablado. La ordenanza, en esto sí que quería, en la ordenanza está bastante verde porque es complicada de hacer, sobre todo en lo del reparto. El reparto yo tengo, lo dije en la comisión, tenía muy serias dudas. No sé si es bueno discriminar positivamente o no, si entrarían los colegios y las asociaciones de familias, ahí habría una guerra, entre comillas, porque van a querer todos tener el huerto dentro de lo que es su ámbito de actuación y va a ser imposible. Todo esto sí preferiría, si os parece, que lo hablásemos una persona de cada partido y nos sentáramos y empezáramos a trabajar sobre este asunto, porque sí es algo que va a levantar suspicacias, y quiero que esto lo consensuemos. En eso sí que estoy de acuerdo, que hay que hacerlo, pero no podemos hacerlo en 3 meses, también te lo digo, nos llevará nuestro tiempo. Y no tengo más cosas. Si queréis que os aclare alguna otra cosa del estudio económico y de todo esto, yo os lo aclaro porque lo tengo. Muy bien. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo. Yo os hago una propuesta. Yo le pediría a Gorka o que hagáis una visita, los portavoces o quien designéis del grupo, a varios huertos. Los primeros que han inaugurado en Bilbao han sido hace unos meses, están en el barrio de Recalde. Son los primeros que hay en Bilbao, los han subido arriba a la ladera de Recalde, los conocéis, además los ha puesto en marcha Alfonso Gil, que es el concejal de Medio Ambiente, se le puede llamar, son 23 o 24 parcelas y los han subido arriba en una ladera del monte, al lado de un campo de fútbol, si no me equivoco, están ahí en Recalde. Entonces, yo, Gorka, si te pediría pues que organices una a Bilbao, o vais a los de Echevarri, o vais a Banto, o vais... ¿Hablas con los portavoces? O Santurchi y lo miráis y por lo menos hacéis una idea de qué se puede hacer, cómo lo tienen otros municipios, por lo menos para que os hagáis una idea. Yo creo que es una buena práctica, ¿vale? Bueno, da igual, hacéis 2 o 3 visitas y ya está, ¿vale? Muy bien, vamos a pasar a votar lo que es la moción que presenta el Partido Nacionalista Vasco, que retira el 5º punto e introduce el de Portojo Despierta, y también el 6º punto es el primer punto del Partido Popular, ¿no? Eso es lo que habíamos quedado. Muy bien. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Ninguna. Muy bien. Pasamos a la siguiente moción, que es la que presenta el Partido Popular, el Grupo Popular, perdón, relativa a la equiparación retributiva entre auxiliares administrativos y administrativos. Juan Carlos. Bueno, en los últimos plenos hemos tenido oportunidad por parte de algunos grupos muy inquietos con el tema de la situación de los trabajadores en las empresas y tal, de traer diferentes cuestiones a este pleno para pues, a hablar de... Y me parece bien, no tengo nada en contra. Pero yo siempre les recordaba de que, bueno, está muy bien mirar lo que ocurre fuera del ayuntamiento, pero que nosotros también teníamos labor que hacer aquí, también teníamos situaciones en las que había que poner acento, que no hacía falta buscar fuera, que dentro de nuestra propia casa pues había también situaciones interesantes a tener en cuenta y a mejorar, ¿no? Y hoy traemos una en la que, de verdad, lo digo de corazón, le tenemos especial cariño y para nosotros yo consideramos que es importante, y es la situación, la diferencia que hay entre los auxiliares administrativos y los administrativos. ¿Es así? Es una situación que no es nueva, sorprendentemente no es nueva. Quiero decir, es una situación que se viene arrastrando desde hace muchísimos años, que siempre parece que se va a solucionar, siempre parece que esta vez sí y tal, y oye, al final por H o por B, en el último momento, pues no es así, ¿no? Y nosotros hemos querido traer ya la moción para ver si le podemos dar ese último impulso, y de una vez por todas, como tenemos los presupuestos inminentes ahí, donde efectivamente, ya sé que me lo va a recordar porque lo hemos hablado en comisión, el portavoz, hay un borrador que se presentó ya hace bastante tiempo donde venía reflejado esa partida, pero nosotros insistimos por 2 motivos en presentar la moción. Primero, porque desde que se presentó ese borrador de presupuestos hasta ahora han ocurrido muchas cosas, muchos datos económicos sobre el dinero que viene o más bien deja de venir al ayuntamiento. Entonces nosotros estábamos preocupados porque al final, claro, son muy pocos los auxiliares administrativos que al final tienen esta diferencia salarial, pero que no es que está basada sobre todo por la antigüedad, por los trienios, ¿no? Y es una cantidad tan pequeña
pero sin embargo para nosotros consideramos que es tan importante, ¿no? Que al final en su cometido de sus funciones, aunque bien distinto en letra, los auxiliares vienen realizando a efectos prácticos las mismas funciones que el administrativo, y entonces nosotros creemos que es de justicia que al final puede ser yo creo que hay que distinguir aquí entre valor y precio, por decirlo de alguna manera. El costo, el precio puede ser muy pequeño económicamente para lo que son las arcas municipales, pero el valor que representa el que tengan el mismo reconocimiento que lo que están haciendo sus compañeros o aquellos que les vienen a sustituir, nosotros consideramos que eso no se puede calcular de ninguna manera, ¿no? Y por ese mismo motivo presentamos esta moción. En esta misma línea, para desarrollar más adelante, pero no tan importante, pero nosotros consideramos que lo importante es lo que he comentado ahora, sí que ahondábamos en que tendríamos que tener especial atención a que la última valoración de puestos de trabajo que hizo el Ayuntamiento y pasó por pleno fue el 21 de junio del 99. Ha llovido un poco, sí. No estaba yo ni aquí, o sea, fíjate que llevo tiempo. Pero efectivamente, bueno, luego ha habido efectivamente, se ha contratado dos empresas diferentes que han hecho otras valoraciones, estoy de memoria, allí por el año 2004 aproximadamente una, y luego en el 2007, pero efectivamente las dificultades económicas pues han hecho que luego esas valoraciones no se sustanciaran de ninguna manera y no se llevan adelante. Nosotros creíamos que sería interesante, y por eso hoy incluíamos ese segundo punto, de alguna manera el tratar de actualizar, ¿no? Porque sí que es cierto que la institución va evolucionando favorablemente para dar unos mejores servicios al ciudadano, y las funciones de nuestro personal van cambiando, van actualizándose. Pues tenemos ahora casos recientes de servicios que por jubilaciones pues ven adecuadas el horario y el servicio que vienen desarrollando, y otras que han ido viendo también esa peculiaridad. Entonces, esas funciones habría que de alguna manera volverlas a organizar. Es incluso aunque cogiéramos como referencia el último borrador que se hizo en el 2007, pero no fue presentado, fíjate ya el tiempo que ha pasado, ¿no? Yo creo que sería interesante que se fuera contemplando la posibilidad de que por parte de, no sé, si alguna empresa o alguien se contratara para volver luego ya veríamos si sería posible o no llevarlo adelante, pero que se fuera trabajando en la línea de adecuar las funciones que vienen desarrollando el personal y el coste que tendría para ir trabajando sobre eso, porque en algún momento tendremos que ir abordando, ¿no? Los sindicatos están muy pendientes de ello, porque hay gente que está realizando funciones y consideran que, pues bueno, que a lo mejor pues no tienen la retribución adecuada pese a las funciones que tienen por esa falta de valoración que todos esperamos. Y bueno, con el ánimo constructivo de ir solventando pleno a pleno, poco a poco, problema a problema, empezando por el de auxiliares administrativos y administrativos, es por lo que presentábamos esta moción. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a dar un turno de menor a mayor. EH Bildu. Sí, bueno, vamos a votar a favor de la propuesta que presentó hoy Juan Carlos. Una lógica muy sencilla, porque creemos que a igual trabajo, a igual funciones de trabajo, tiene que haber un mismo salario entre las personas trabajadoras. Gracias. Sí, nosotros también anunciamos que vamos a votar a favor. Somos conscientes que existe una desigualdad salarial que entendemos injusta entre empleadas que están ejerciendo las mismas funciones. Y no solo eso, esa desigualdad, según nos han trasladado algunas de las trabajadoras, se ve acentuada en las propias sustituciones, llegando a cobrar las sustitutas de las auxiliares en algunas situaciones más que ellas. Por estas razones vamos a votar a favor de la moción que ha planteado Juan Carlos. Muchas gracias. Partido Nacionalista Vasco. Sí, Egunon. Nosotros también, pero bueno, entendiendo, ¿no?, de alguna manera por la exposición que ha hecho el portavoz del Grupo Popular, que el segundo punto, donde hace relación, ¿no?, a la valoración de puestos de trabajo, en la que también compartimos, pero entendemos que quizás, no vamos a decir que no sea el momento oportuno, pero pensamos o entendemos que puede ser una reflexión más profunda, más a largo plazo. Creo que entendemos que es así, incluso también por el coste económico que ello puede conllevar. Entonces yo, en principio, nuestro grupo va a votar a favor. De hecho, efectivamente, ya la comisión también así lo decíamos y entendíamos que en ese primer, por llamarlo de alguna manera, borrador en el que
se nos pasaron ciertos números de las posibilidades del presupuesto 2016, yo creo que ya se atendía, e incluso yo creo que todos los grupos habremos tenido la visita pues, de ciertos funcionarios o personal de este ayuntamiento que está en esa cuestión, ¿no? Por lo tanto, pues efectivamente nosotros sí estamos a favor de la equiparación salarial, pero bueno, entendemos que quedaría en un segundo lugar, por decirlo de alguna manera, a pesar de que compartimos el fondo, pero para un futuro próximo, lo más cercano posible, pero para un futuro próximo, pues esa relación de puestos de trabajo, esa valoración y esa reflexión más profunda. Muchas gracias. Partido Socialista, John. Bueno, yo, si me permitís la broma y viendo el tono que tenemos, creo que esto va encaminado a conseguir el mismo acuerdo que las lechugas y los tomates de Gorka. Entonces creo que de momento lo vamos enfocando bien. Vamos bien. Decir que me complace oír aquí algunos partidos decir que en el borrador de presupuestos que se mandó ya hace meses a todos los grupos políticos venía recogido una partida económica para esto. Digo que me gusta oírlo porque hay quien lo ha puesto en duda, hay quien ha dicho públicamente incluso que no tenía conocimiento de ningún tipo de borrador de presupuestos. Entonces, decir que ya en ese venía incluido esta partida, y sí que le pedimos al grupo proponente, en este caso al Partido Popular, que replantee lo de la RPT y que al poder ser lo deje en un impasse, ya que nosotros por nuestra parte sí estamos de acuerdo con la aplicación del primero y el tercero de los puntos. No así en la línea que ha dicho el Partido Nacionalista Vasco, no de la RPT por varios motivos. Lo primero, porque la circunstancia actual pues quizá no da pie a eso, o sea, no da pie. También es que el incremento no sé si ha habido un incremento sustancial de la plantilla municipal desde la última RPT, que sí que es cierto que han pasado años, sí que es cierto que han pasado, pero no creo que haya habido un incremento importante, ni unas modificaciones. Por supuesto hay adecuaciones y modificaciones, pero no desde luego en una medida tan importante como para plantearnos una RPT. Es algo que está claro que a futuro, a corto o medio plazo, habrá que valorar, pero desde luego creemos que no es el momento oportuno para ello. Por lo tanto, si el Partido Popular aplaza este segundo punto que lleva en la moción, pues estaríamos dispuestos a votar a favor. Muchas gracias. Juan Carlos. Yo tengo un ánimo conciliador siempre, pero voy a hacer una valoración, simplemente una valoración. Como consideramos, y ya he manifestado que para nosotros es capital y queremos el mayor consenso posible para que sea una realidad ya, efectivamente no tenemos ningún problema en aplazar, sería el término, en aplazar ese segundo punto, porque nosotros sí que es cierto que estamos a la espera de unos datos que hemos pedido con una información sobre este mismo aspecto, pero para nosotros es muy importante que ya de lo antes posible, pues efectivamente los auxiliares administrativos. Por lo tanto, retiramos ese segundo punto, pero sí que es cierto que quiero hacer una puntualización. No es una cuestión tanto, es un tema que habrá que abordar seguramente más pronto que tarde, o no sé si no sé de qué manera, pero no es tanto que tengas nuevo personal, como que el personal que tengas le cambies las funciones que viene desarrollando dentro de la actividad. Y es que tenemos servicios municipales ahora mismo que están justamente en ese impasse, y otros que han pasado por él, pero hay algunos que están justamente en ese impasse y que están pendientes de que les llegue por escrito las nuevas funciones que tienen que desarrollar en breve. No voy a dar ningún dato más, porque tampoco quiero polemizar. Ese tema habrá que abordarlo, pero nosotros no queremos que eso sea un tema ahora que dificulte el sacar adelante esta propuesta. Por lo tanto, retiramos el segundo punto, con ánimo de cuando tengamos los datos que hemos pedido, volver a abordar de manera más serena cómo poder afrontar ese aspecto de manera concreta, pero ahora lo importante es buscar esa equiparación. Por lo tanto, lo retiramos ese segundo punto. Muchas gracias. Una palabra más, si no pasamos a votar la moción que presenta. Sí, Juan Carlos. Sí. No, yo simplemente, por terminar, agradecer la
postura, el ánimo, llega a un acuerdo del Partido Popular, y decir que el que haya habilitado una partida para cubrir este importe creo que deja a las claras cuál es la intención del equipo de gobierno, pero también creo que todos tenemos que entender que esto forma parte de la negociación con los representantes de los trabajadores. O sea que esa es la voluntad, lo tenemos y votaremos a favor de la moción. Muy bien. Una cosa, Juan Carlos, tienes razón, no hay que confundir lo que es la relación de puestos de trabajo con la valoración de puestos de trabajo. La última valoración que se hizo en el año 99, si no me equivoco, 99-2000. Estaba yo concejal de personal, por eso me acuerdo. Es una cosa muy larga, muy complicada, y es verdad que los puestos de trabajo van variando, las funciones no son las mismas y hoy en día cambia más rápidamente de lo que cambiaba anteriormente, y por tanto es verdad que hay que ir poco a poco pensando en adecuarlos. Sí es cierto que se va haciendo ya internamente esa adecuación, aunque no se plasma en esa valoración, pero sí se hacen ya internamente un poco asumir nuevas funciones y cambiar nuevas funciones, y eso seguramente tiene también su valoración económica, ¿eh? O sea, eso se hace, aunque no se hace como una valoración conjunta de toda plantilla, lo cual es una negociación no de un año, ni de año, es larguísimo, que tienes que ir uno a uno de puestos de trabajo, y por tanto, pues es verdad que habrá que pensar, como muy bien te ha dicho Juan Carlos, en pensar poco a poco en meterle mano a una nueva valoración de puestos de trabajo cuando tengamos todos los datos bien. Muy bien, vamos a pasar a votar, si os parece, la moción. ¿Votos a favor de la misma? Retirando el punto. Sí, retirando el punto segundo. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien. Queda aprobada. Damos cuenta de los decretos de alcaldía. Preguntas por orden de entrada en el registro. No hay ninguna pregunta. Y ruegos también por orden de entrada en el registro. Damos la palabra al Partido Nacionalista Vasco. No sé, Egunon. Javicha. Según hemos podido comprobar in situ, en el punto donde coincide en la calle María Díaz de Haro con la calle Cristóbal Mello, atravesar el paso de cebra se convierte en ocasiones en una tarea bastante arriesgada, acentuada más por la velocidad que llevan los vehículos provenientes de Santurchi. Ahí tenéis unas fotografías. En este caso, el paso de cebra es un paso bastante largo y ancho, por lo que se acentúa en atravesarlo la posibilidad de atropello. Por todo ello, este grupo municipal presenta este ruego, para que se proceda de modo inmediato a realizar las obras oportunas para la creación de un paso de cebra elevado que contribuya a contener y disminuir la velocidad de los vehículos que provienen de Santurchi, aumentando la seguridad de la zona. Además, procediendo a elevar el paso ya existente, contribuiremos a una mayor accesibilidad para gente con discapacidad al poner a nivel de la acera con la calzada y facilitar el tránsito, por ejemplo, de sillas de ruedas y coches, tal y como se aprecia en las fotografías. No debemos olvidar tampoco que a escasos 20 metros se encuentra el puente colgante, patrimonio de la humanidad, visitado por cada vez más turistas, contribuyendo con ello también a una mayor accesibilidad hacia el mismo y mejorando las condiciones de los visitantes. Esta actuación contribuye a igualar las condiciones al resto de pasos de la zona, tal y como se aprecia en las fotografías. Asimismo, el paso largo del punto que coincidencia de ambas calles también se debiera volver a señalizar y asimismo proceder a mejorar la accesibilidad del mismo, pues desde las aceras de ambos lados existe cierto desnivel respecto a la calzada, tal y como se aprecia en las fotos. Eskerrik asko. Muchas gracias, Javicha. Siguiente ruego. No debemos seguir permitiendo que uno de los puntos de donde se obtiene una de las panorámicas más hermosas de nuestra villa y en la que se capta parte de nuestro cargo histórico, Paseo de la Canilla, así como la imagen del puente colgante, del Camino de Aceta, arriba lo tenéis en las fotos. Se aprecia a escasos metros el lamentable estado en el que se encuentran los desagües, alcantarilla, colector de la zona, y a las imágenes nos remitimos. Por ello elevamos a pleno el siguiente ruego, para que se proceda de inmediato a tomar soluciones tendentes a mejorar las condiciones y las lamentables imágenes que las fotos anteriores demuestran, y todo ello siendo conscientes de las futuras obras a efectuar en el colector. No podemos presumir de villa turística con tan lamentable estado de las cosas. No podemos recibir a los peregrinos que llegan desde la localidad vecina de Sestao realizando el Camino del Norte con tan espeluznantes imágenes. Por ello solicitamos de inmediato una actuación urgente que elimine una vista tan desagradable
para vecinos y visitantes, mientras se adopta la solución definitiva que se nos antoja será a meses vista. Qué ricas. Gracias, Inma. Nos ha llegado el proyecto hoy del Consorcio de Aguas. Lo tengo aquí, me lo he recogido de la mesa. Ahí. Sí. Es 720.000 euros, plazo de ejecución 8 meses. Nos ha llegado hoy la carta al consorcio con todo el proyecto, ¿vale? Que es lo que en su día dijimos que ya estamos haciendo con el consorcio y todo, ¿vale? Lo acabo de recoger de la mesa, por eso me lo he traído. Cuando decía, joder, se cae, es que me lo he traído de la mesa, ¿vale? Venga, gracias. Eso es un buen proyecto, necesario además. Venga, siguiente. Bueno, más sencillo y más económico y más fácil de ejecutar es el siguiente. Varios vecinos nos han comentado su preocupación por el punto de confluencia entre Goruzcano y calle Correos. Ahí hay situados unos contenedores que dificultan la visión y que bueno, pues, puede poner en riesgo la circulación y provocar un accidente, y entonces el ruego va en si se le puede buscar otra ubicación o mejorar la visibilidad en ese punto. Gracias, Chema. Pasamos a medio ambiente para que hablen con ellos. El problema de los contenedores, ya sabes que suele ser buscar un sitio que no haya comercios, portales, etcétera, etcétera, y siempre cuando los cambias a algunos no les gusta. Entonces, lo comentáis con medio ambiente y buscáis una solución si puede ser. Además, estos no son los municipales, sino son los de Diputación que tenemos que... Muy bien. Siguiente ruego, que es de Portojo Despierta. Bueno. Sí, previamente a comentar el ruego, diré que supongo que ha sido por entrada justo control y al registro, porque el nuestro fue registrado, creo, el 8 de marzo. Ah, pues... Sí, pues lo teníamos al revés, perdón. No, que no pasa absolutamente nada. Yo no se nos hemos dado cuenta, lo teníamos como en orden. No, así. No me voy a poner a discutir por esto. No, pero haberlo comentado, porque siempre hacemos por orden de registro. No. O sea, me da igual decirlo al principio que al final. Vale. No hay problema. Lo único, nuestro ruego va sobre la calidad del aire. Ya hemos comentado alguna vez con Gorka sobre el tema de la calidad del aire. Simplemente es que a ver si conseguimos de una vez que se tomen todas las medidas necesarias pues, por parte del Gobierno vasco, me parece que es el indicado para hacer estas gestiones, para que lo antes posible dispongamos de unos datos de calidad sobre el aire de Portugalete que verdaderamente sean, por lo menos, ejecutables por parte del Ayuntamiento de alguna manera. Y que estas medidas se tomen en al menos 2 lugares. A nosotros nos interesaría, primero, que se tomen en un punto céntrico de nuestra villa. Creo que estamos completamente de acuerdo con el equipo de gobierno en que debe ser uno de esos puntos. Y después también nos interesaría mucho que se tomen en el Parque Ganerans, que está justo situado entre los viales de salida y entrada en Portugalete. Y solamente es el ruego. Muy bien, así mandaremos una carta para que se hagan eco de un poco del ruego. Deciros que en los datos que viene el Gobierno Vasco, en la página, si entráis, en la página del Gobierno Vasco, que vienen todas las mediciones de aire de todos los municipios, Portugalete pone que es el 99,9% de los días calidad muy buena del aire. O sea que es magnífica. Y eso, además están los datos en la página web del Gobierno Vasco. Le mandaremos que lo miran si quieres allí. No sé dónde lo pondrán las mediciones, ellos son los que establecen, pero les mandaremos esas recomendaciones. Gorka, era un ruego, sin más. Sí. Vale, lo habláis con medio ambiente. Si queréis, os puedo dar, de palabras, si queréis adjuntar el acta. Están en los datos del 2012, 13, 14 y 15 y son todos muy buenos. Están en la página web de Gobierno Vasco en Medio Ambiente, entréis y están los de todos los municipios sí, es cierto por años. Que la estación más cercana está en la calle Vista Alegre, en Santurce. Muy bien. Si os parece, os paso a leer. En relación al acuerdo alcanzado entre las y los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea con Turquía, que contempla la evolución a Turquía de todos los inmigrantes, incluidas las personas demandantes de asilo sirios y de cualquier otra nacionalidad que lleguen a la Unión Europea, los grupos políticos del Ayuntamiento de Portugalete realizamos la siguiente declaración. Mostramos nuestro rechazo porque, además de ser contraria a los valores de la Unión consagrados en su Carta de Derechos Fundamentales, lo es también al derecho europeo e internacional. Exigimos, en segundo punto, a la Unión Europea y a los Estados miembros dar una respuesta humanitaria urgente ante la grave situación que viven las personas refugiadas, respetuosa con el derecho internacional de asilo y los derechos humanos. En este sentido, instamos al Gobierno de la Unión Europea y a los Estados miembros a la retirada de cualquier acuerdo, pacto, convenio o propuesta de acción que no respete el derecho internacional de asilo o convenios internacionales sobre derechos humanos firmados por la Unión Europea. Instamos a las diferentes administraciones, como tercer punto, representadas en la mesa interinstitucional en Euskadi, a seguir trabajando de forma coordinada para que, en cuanto eliminen todas las trabas que se están poniendo a la atención de las personas refugiadas, se pongan a su disposición todos los recursos posibles, gestionados desde el rigor y la responsabilidad, y Euskadi puede ofrecerles una respuesta integral y permanente. Este es el que hemos aprobado en la Junta de Portavoces, con la abstención de H. Bildu, me decía la secretaria. Muy bien. Si os parece, no hay ningún punto más a tratar. Muchas gracias. Eskerrik asko. Pasar buenos días de vacaciones.